Son las 8 de la noche y el mercado se ha acelerado, la volatilidad se ha disparado porque a esta hora Jerome Powell y todo su equipo empieza a dar detalles de la reunión de 2 días que ha mantenido la Reserva Federal. Ojo, porque desde hace 3 minutos el mercado empieza a moverse hacia abajo y hacia arriba con fuerza, primero a la espera de ver qué es lo que empezaba a decirse, a verse en esos papeles. Ahora, una vez que se empieza a ver, empiezan a profundizarse las caídas. Ha habido un momento en el que el S&P 500 ha llegado a estar incluso en el entorno del 0,10%, profundiza ahora las caídas, se va hasta el 0,40%. Esta es la imagen del día. El S&P 500 que en esta jornada ha vivido volatilidad y que se acaba de desplomar, como ven aquí, a la hora de ver qué es lo que dice Jerome Powell. Hace apenas 2 minutos lo que veíamos era un movimiento en el que el S&P 500 recogía un poco de fuerza hacia arriba, lo ven aquí, y de repente la caída a la espera de ver qué es lo que está empezando a decir. Si vemos Nasdaq a la espera de lo que diga la Reserva Federal, de lo que empieza a decir la Reserva Federal, ven el mismo movimiento, aunque ahora un poco de recuperación, 0,99% de caída en el mercado tecnológico norteamericano, y en el Dow Jones 0,19% ha vivido, fíjense, el mismo movimiento, el de bajada a apenas 2 minutos de las 8 de la tarde, el de subida a las 8:02 que está viviendo ahora mismo 0,33% del S&P 500. Ya tenemos encima de la mesa esos papeles de la Reserva Federal que sin duda tienen que marcar un punto de inflexión en el conjunto de la economía, y así se está viendo también en los mercados. Lo ven ahí en pantalla, S&P 500 con un crecimiento a la baja, con un decrecimiento del 0,37%. Es lo que está sucediendo en los mercados ahora mismo. Fíjense en la volatilidad que vemos, por ejemplo, en el VIX subir en el entorno ya del 7,27%, 6,67 ahora. Se ha disparado el VIX justo en el momento en el que se conocen, está encima de la mesa, los primeros papeles que la Reserva Federal saca de esta reunión de 2 días. 8:02 de la tarde. Vamos a analizar con Raquel Rero y también con Marta Vilar, que tienen ya los documentos encima de la mesa para empezar a analizar qué es lo que está sucediendo, cómo se está moviendo en estos momentos el mercado. Por Marta Vilar, Raquel Rero, ¿cuál es la razón? ¿Qué es lo que la FED en sus papeles empieza a dejarnos ver? Mercados abiertos de la Reserva Federal, y ya tenemos algunas confirmaciones encima de la mesa. Buceando ya en esas primeras páginas que publica la Reserva Federal, lo que tenemos en cuenta es esa cifra que estaba esperando el mercado, que se confirma, dice el comunicado. A la vista de la evolución de la inflación y de la nueva mejora del mercado laboral, el comité ha decidido reducir el ritmo mensual de sus compras de activos netos en 20.000 millones de dólares en el caso de los valores del Tesoro y en 10.000 millones de dólares en el caso de los valores respaldados por hipotecas. Es decir, se confirman esos 30.000 millones de dólares en la aceleración del tapering. En la anterior guía, el FONC nos daba los 15.000 millones de dólares, acelera teniendo en cuenta la inflación y reducirá ese ritmo de compras en 30.000 millones. Además, en este contexto estamos ya esperando lo que nos dice en cuanto a sus previsiones, en cuanto a su actualización del cuadro macro. Bueno, pues el Comité de Mercados Abiertos de la FED prevé alcanzar el máximo empleo y una tasa de inflación del 2% a largo plazo. Mantiene esos objetivos, pero en cualquier caso ha decidido mantener en el rango objetivo los tipos de interés entre el 0 y el 0,25%. En esto no hay cambios, tal y como se esperaba, se mantienen, aunque reconocen que la inflación está superando ese 2% durante algún tiempo. Esperan apropiado mantener ese objetivo del 2%, dicen, en niveles coherentes. Marta, más comentarios de ese primer comunicado que estés viendo en el caso de lo que acaba de publicar la Reserva Federal. Bueno, pues efectivamente, Raquel, muy buenas noches. Como decías, pues el mensaje principal es ese, que acelera el tapering en la Reserva Federal, tal y como esperaba el mercado, desde los 15.000 millones de dólares pues del mes pasado, de noviembre, hasta los 30.000 millones. Concretamente, se van a reducir de ese nivel de compras del QE de la Reserva Federal. De esos 30.000, 20.000 van a ser en reducción de compras de letras del Tesoro y 10.000 millones van a ser en valores respaldados por hipotecas.
hipotecas. Como decimos, ese es el mensaje principal de este comunicado que nos da la Reserva Federal respecto a las decisiones de política monetaria que ha tomado en esta última y muy importante reunión de política monetaria que ha tenido lugar entre el día de ayer y de hoy, pero hay muchos más mensajes que también nos deja la Reserva Federal. Por un lado, nos habla de que este Banco Central, la Reserva Federal, sigue muy comprometido a utilizar todas las herramientas que tiene para apoyar la economía de Estados Unidos. Un mensaje que, suele poner en todos los comunicados que realiza sobre... Un momento, Marta, porque tenemos el punto clave. Marta, un momentito. El S&P 500, lo están viendo en las imágenes, se ha dado la vuelta. No solo no es tan negativo en el entorno del 0,4%, está subiendo ya el 0,29%. La razón fundamental de la subida del S&P 500 está en que la FED en los papeles certifica que habrá 3 escalones de subidas de tipos de interés. Espera 3 aumentos el próximo año y eso es más de lo que esperaba el mercado, que esperaba 2, uno de 1/4 de punto, otro de medio punto porcentual. Lo que dicen los papeles es que la FED esperaría ya 3 subidas de tipos. Toda la fuerza ahora mismo dentro de la discusión que ha habido en estos días de la parte más dovish del mercado habría ganado la batalla y encima de la mesa habría 3 subidas de tipos de interés. Ojo, porque esa es la parte fundamental ahora mismo que el mercado le hace crecer en el entorno del 0,33%, como ven ahora mismo en la pantalla. Y por eso la volatilidad, el movimiento de sierra muy rápido que se ha vivido a las 8:02 de nuestra hora aquí en España, que luego ha habido un repunte de intentar entender qué serán esas 3 subidas de tipos de interés y ahora sí un crecimiento ya hasta el Nasdaq que está en positivo, lo ven ahí en pantalla, 0,06%, el mercado estaba esperando precisamente esto, que ahora mismo la FED está anunciando lo que le está contando Raquel y Marta y ese punto fundamental, las 3 subidas de tipos de interés que ponen hasta el Dow Jones Industriales en positivo, hasta el Russell 2000 en positivo, 0,14%. Ojo, porque esta volatilidad, este viraje que ha tenido el mercado tras conocerse esos datos, sí que pone ya encima de la mesa, ojo, un movimiento fundamental, y es que la FED, los funcionarios de la FED esperan 3 aumentos de tasas el próximo año en un duro giro por la inflación, por lo que, ojo, porque el movimiento que ahora mismo el mercado va marcando sí nos puede dar la idea de que va a ser más dura la pelea contra la inflación. Marta Vilar, perdona, ¿qué más detalles se ven en ese informe, aparte de este punto fundamental de intentar entender por qué al final la FED decide esas 3 subidas que al mercado, por supuesto, le han entusiasmado? Bueno, pues sobre todo, José Antonio, es por eso que dices, por la inflación, y es muy importante el mensaje que nos iba a dar la Reserva Federal en este comunicado, en esta reunión de diciembre respecto a la inflación, sobre todo después de que en las últimas semanas Jerome Powell, pues decidiera retirar esa palabra transitoriedad cuando habla del concepto de inflación para decir que, se trata de una subida de precios más persistentes. A cambio de lo que veíamos en el último comunicado de la reunión de noviembre, cuando decía la Reserva Federal que la inflación era elevada, que reflejaba en gran medida factores que esperan que sean transitorios, es decir, básicamente la Reserva Federal en noviembre continuaba con ese mensaje de transitoriedad respecto a la inflación. En este nuevo comunicado no vemos ninguna alusión a esa transitoriedad respecto a la inflación. También sí que en este comunicado se habla sobre la economía, sobre el estado de la economía. Dice que como la inflación ha excedido también ese 2% en un gran periodo de tiempo, hay que recordar que el objetivo de la Reserva Federal en los últimos meses era que aunque esa inflación superara el 2%, que era el objetivo, como lleva mucho tiempo por debajo de ese nivel, permitía que esa inflación subiera. De momento dice que esos tipos de interés se van a mantener entre el 0 y el 0,25%, pero que está lista la Reserva Federal para ajustarlo según se venga un poco la inflación. También se habla, por ejemplo, de que han mejorado los sectores afectados por el coronavirus, algo que no se mencionaba en el anterior comunicado, donde se decía que esos desequilibrios de oferta y demanda relacionados con la pandemia eran culpables también de la fuerte subida que estaban teniendo los precios en algunos de los sectores, como decimos, también muy afectados por esta pandemia. De momento, lo que tenemos encima de la mesa es ese tapering, esa aceleración del ritmo de reducción de compras desde los 15.000 millones mensuales anteriores que había comunicado la Reserva Federal en la reunión
de noviembre hasta los 30.000, es decir, duplica ese ritmo de tapering hasta los 30.000 millones. Como decíamos al principio, de esos 30.000 se desglosan de la siguiente manera: 20.000 millones se reducen de la compra de valores de letras del Tesoro y 10.000 millones de dólares mensuales se reducen de la compra de valores respaldados por hipotecas. Básicamente este sería el mensaje principal, y también la eliminación de la palabra, del concepto transitoriedad respecto a la inflación en este comunicado de la última reunión del año de la Reserva Federal. Estamos comentando, este es el movimiento de lo que ha sucedido a partir de las 8 de la tarde. Fíjense en ese detalle en el que aquí, este punto marca las 8 de la tarde hoy. Aquí en este punto la Reserva Federal, 2 minutos antes, empieza a ver cómo puede haber un movimiento que no guste al mercado. Este movimiento de caída, luego ve este crecimiento que estamos viendo ahora, en el que incluso tenemos un crecimiento del S&P del 0,26%. Si hacemos un poquito más grande, vemos que el conjunto del día, si lo vemos en cómo se ha comportado, solo en la parte final del día ha conseguido tener una referencia positiva con fuerza, y ha sido a partir de que se veían esos 3 puntos, 3 escalones, 3 subidas de tipos de interés durante 2022 por parte de la Reserva Federal. Este es el punto clave, el que están viendo ahí, cómo se mueve. Vamos a analizar, vamos a ver las primeras reacciones. Pablo Gil, XTV, y nos puedes contar tus primeras impresiones de esa decisión de la Reserva Federal, de lo primero que se conoce antes de ver esa rueda de prensa de Jerome Powell. Parece que no podemos escucharte, Pablo. Parece que tienes el ordenador muteado. A ver si podemos escucharte. Ahora sí. Ahora sí. Mil gracias. Okay. Nada, digo que realmente la Reserva Federal lleva telegrafiando este posible movimiento de aceleración del tapering, que como todos sabéis es la retirada de las compras de deuda tanto soberana como hipotecaria del mercado. Comenzaron con la eliminación de la palabra transitoriedad, después se anunció el tapering en noviembre, y sorprende la rapidez con la que han acelerado este proceso de salida, pero también es verdad que las presiones inflacionistas pues están llevándonos a vivir pues niveles de inflación que no veíamos desde la década de los años 80, ¿no? Básicamente estábamos viendo reducciones de 15.000 millones anunciados en noviembre, ahora las suben a 30.000, con la misma proporción, en este caso 20.000 millones menos de bonos soberanos, 10.000 millones menos mensuales de bonos hipotecarios. Eso va a hacer que el final del proceso de tapering acabe en marzo y deja una ventana bastante interesante para poder acometer subidas de tasas de interés si fuesen necesarias, ¿no? Básicamente, las revisiones que han publicado de momento en su página web reducen la tasa de crecimiento prevista para 2021 del 5,9 al 5,5, mantiene muy similar la del 2022 en torno al 4%, antes pensaban que iba a ser 3,8%, y reduce la de 2023 de 2,5 a 2,2, eso en términos de PIB. La tasa de desempleo también, a medida que ha mejorado mucho la previsión durante este año, se pensaba en septiembre que acabaría en 4,8, ahora hablan de 4,3%, acercándonos mucho a esa tasa de pleno empleo del entorno del 4%. Y por el lado de la inflación, pues han vuelto a ajustar al alza de forma muy agresiva lo que esperan para el dato que ellos vigilan más, que es el Personal Consumption Expenditure, que es el PCE que llamamos, y en la proyección de septiembre esperaban un 4,2, ahora trabajan con un escenario de un 5,3, y para el año 2022, que contaban con un retorno al 2,2, ahora dicen que bajará solamente hasta el 2,6. Por tanto, subida clara de expectativas de inflación para este año, ajustándonos un poco a la realidad que se vive, y también para el año próximo. Incluso la inflación subyacente, la que no computa energía y alimentos, también se ha subido la proyección de 3,7 a 4,4 este año y del 2,3 al 2,7 al año próximo. Al final, todo esto se traduce en una aceleración de la salida del estímulo monetario no convencional, que es el tapering, y por otro lado, cuando miramos la proyección que hace la propia Reserva Federal de dónde van a estar las tasas de interés el año próximo, en la convocatoria de septiembre teníamos un eje central en torno al 0,3%, lo que se ha publicado hoy es 0,9%, lo cual pues nos está indicando que habría entre 2 y 3 subidas de tipos de interés probablemente en el año 2022, y para el año 2023
en lugar de los tipos al 1%, estaríamos hablando de los tipos al 1,6%. Por tanto, bueno, una percepción de mucha más atención al problema de la inflación, con una visión positiva respecto a lo que está pasando con el empleo, crecimientos que se reducen un poco pero no son nada alarmantes, y yo creo que el mercado, que estaba muy preparado para esta noticia, pues ya habéis visto, ¿no? Pequeño rebote por parte del Nasdaq, por parte del SP500, del Russell 2000. Hemos visto cómo se ha fortalecido inicialmente el dólar index, pero está cediendo parte de esa ganancia que había tenido previamente, y muy poquito cambio en el bono, con ligero movimiento a la baja en términos de precio y de subida en rentabilidad. Pero, como digo, un escenario que estaba muy telegrafiado de antemano, y yo creo que por eso ha tenido menos impacto, y aún nos queda en la semana pues el vencimiento de opciones del viernes, que es un vencimiento importante en términos de número de contratos abiertos en el SP500, y que todavía pues podría generar volatilidad. Pero yo creo que la expectativa de que todavía pueda haber un rally fin de año pasada esta semana, pues sigue estando sobre la mesa, porque, como digo, pues buena parte de lo que hemos conocido hoy, a falta de escuchar a Powell, pues estaba bastante descontado por los mercados, en mi opinión, durante los últimos días. No te vayas muy lejos, Pablo, y seguimos analizando detalles. Tenemos un gráfico que era otro de los que estábamos esperando, ese gráfico de puntos azules, ese dot plot. Ese gráfico nos marca que ahora mismo, en el 2021, la tasa en el un poquito más del 0%, están todos los miembros del comité de acuerdo, que en 2022, que sería esta parte, tiene en el 0,90%, 85-90% tiene una amplia mayoría de los miembros del FOM, y que un poquito más del 0,5% tiene una gran parte de los miembros del FOM. A partir de ahí, lo que vemos es, en 2023 se situaría gran parte del consenso en el entorno de por debajo del 2%, es decir, 1,90, menos 1,5 por debajo, en el entorno del 1,3, 1,25, 1,35, en el entorno del 3% empezarían a situarse determinados miembros del FOM en 2023, que sería esta gráfica, no lo superarían, solo un miembro del FOM ve que deberían los tipos de interés estar un poquito por encima, lo ven ahí en ese gráfico, por encima del 3%, y luego tenemos también como a largo plazo ya sí que se sitúan todos en un entorno de entre el 2,25 y el 2,50, que sería esta parte de aquí, esta última parte de la gráfica, en la que ven ahí como entre el 2,25 y el 2,50 están todos los miembros en el largo plazo. Eso ha subido. Lo que tenemos en 2022 es que en el entorno del 1%, incluso hay dos miembros del FOM que lo esperan en el 1,10, 1,15%, pero por debajo del 1, en el 0,90, 0,85, tenemos a la amplia mayoría de los miembros del FOM. De ahí que se esté hablando de esa posibilidad, de ese movimiento de tipos, de esas tres subidas que en los documentos de la reunión del FOM se está hablando. Francisco Quintana, ING, con este gráfico del FOM, con esas tres subidas ya anunciadas y con esa reacción del SP500, del Nasdaq y del Dow recuperándose, por ejemplo, el SP500 desde el menos 0,4 al 0,3%, 0,4% arriba, ¿por qué el mercado se ha entusiasmado tanto con todo esto que acabamos de ver? Pues lo más comprensible de todo es la reacción en el bono, que como es normal, al sorprender positivamente con una subida de tipos de interés que no se esperaba, ha reaccionado cayendo su precio, es decir, subiendo su rentabilidad. A mí personalmente me ha sorprendido el rebote tan claro por parte de la bolsa, porque todos sabemos que a los inversores no les gustan las sorpresas. Y esta sorpresa tiene dos lecturas. Unos tipos de interés más altos significa que la Fed está haciendo una lectura muy positiva. Y se ve en el comunicado, es extremadamente optimista, no hay apenas una palabra negativa sobre la evolución de la actividad económica, pero también sube la posibilidad de que estén echando el freno demasiado pronto, aumenta la probabilidad de un accidente en términos de un error de política monetaria. Entonces yo hubiera esperado un poquito más de volatilidad. La volatilidad está subiendo, pero el movimiento ha sido muy claro. Está claro que los inversores han decidido quedarse con el punto positivo, que es una lectura muy positiva de la actividad económica, y eso se traduciría teóricamente en quizás mejores beneficios de lo esperado, que podría traducirse en mejores resultados en bolsa. Raquel Herrero, no te vayas, Francisco, enseguida volvemos a analizar, y sobre todo cuando inicie esa rueda de prensa. Raquel Herrero, los datos macro, esa fotografía que hace la Reserva Federal, ¿cómo es?
Bueno, pues como dices, el cuadro macro era otra de las claves que estábamos esperando. Una Reserva Federal que pronostica un PIB que se va a desacelerar al 4% en 2022, desde el 5,5% estimado este año. También en su estimación de inflación para el próximo año la eleva al 2,6%, desde el 2,2% anterior. Además, en 2023 prevé un PIB del 2%, en 2024 lo pronostican en el entorno del 1,8%. También habla de la inflación, ¿no? A partir de 2023 sería, según el PCE que vigila la FED, un 2,1%, y en 2024, bueno, pues vamos a ver qué nos sigue diciendo esa información. Pero en cualquier caso, también tenemos las cifras de lo que pronostica respecto a la tasa de paro. Como sabemos, tiene la FED ese doble mandato con el empleo en el foco. Cree que la tasa de paro en Estados Unidos se situará en torno al 3,5%, en 2022 3,5%, en 2023 ese 3,5%. Y dice que de cara a 2024 su predicción en torno a medio plazo es en el entorno del 4%. Me parece que tenemos conectado también con nosotros a Juan Ramón en Caridad. No sé si podemos saludarle ya. Muy buenas noches, Juan Ramón. Muy buenas noches, encantado, sí. No sé, la conexión me daba un poquillo de guerra, mil perdones. Bueno, Juan Ramón, ¿qué te parece bueno, pues esa confirmación, ¿no? Esa aceleración del tapering, esos 30.000 millones? Por otro lado, esa actualización del cuadro macro, que también, bueno, pues se confirma un poco esa guía de subida de la previsión de inflación, y por otro lado, ese dot plot que estábamos comentando con esos tres previsibles subida de tipos que nos está dando ahora mismo la Reserva Federal de cara a 2022. Cuando uno recibe ese primer dato tiene la sensación de que estamos en un entorno o es una noticia negativa, pero es verdad, y lo comentabais muy bien antes, con unas expectativas de crecimiento que van a rondar cerca del 6% este año y también del 3,7% el año que viene, con unas expectativas de inflación que, ya quitando lo que es la inflación de precios de energía, sino la subyacente de en torno al 3,7% para el año que viene, pues está claro que empieza a ser una inflación más alta o más permanente de la que se hubiera deseado, y es una reacción razonable. Y yo creo que además tiene mucho sentido, porque yo creo que lo que nos ha enseñado Omicron es que el virus puede mutar, y efectivamente ha mutado a ser un virus más contagioso y menos agresivo. Y es poco probable que los virus, cuando muten a ser más contagiosos y más agresivos, pero no deja de ser un riesgo que está ahí en mercado. El que la FED retire algo de estímulo para tener un margen de maniobras y llegar a otra mutación, pues al final es que es algo que es práctico, que es útil, que yo creo que muchas reservas federales lo habían apuntado, y que este rebrote o esta variante de la pandemia pues nos ha recordado que es algo que puede pasar, y que la FED necesita tener armamento para, si eso ocurre, poder reaccionar y volver a poner esos estímulos encima de la mesa. Quería preguntarte también por cómo estás viendo los últimos datos de lo que se respecta a los salarios, ¿no? Uno de los temores que estamos teniendo en estos momentos es que se traslade esa subida de los precios a la inflación salarial en un momento en que Estados Unidos vive una paradoja, por así decirlo, en su mercado laboral, y lo que estamos viendo es bueno, pues millones de vacantes que no se están cubriendo. Por otro lado, hay trabajadores que están renunciando a lo que se está llamando la gran dimisión en Estados Unidos, y entonces los empleadores subiendo salarios, mejorando condiciones justo en ese momento de alza de precios. Y además, hoy, por ejemplo, conocíamos también datos de ventas minoristas, un dato que ha sido peor de lo que se esperaba. No sé si ya ese ahorro que esperábamos, que veíamos embalsado, se está destinando a cubrir la pérdida de poder adquisitivo y no está yendo tanto al consumo. ¿Cómo está viendo toda esta evolución, todos estos factores que también, bueno, pues están pasando factura a la economía de Estados Unidos? Sí, en la pasada reunión de la FED todavía la inflación se enmarcaba en una inflación de bienes, y los servicios o la inflación de salarios todavía se mantenía atenuada, pero lo has explicado fenomenal. El que haya una importante cantidad de mano de obra que no se ha reincorporado después de la pandemia es un problema que va a generar cierta tensión de precios de inflación salarial. Y cómo de larga puede ser ese repunte de inflación, por qué hemos pasado de inflación temporal a inflación permanente, tiene mucho que ver con un posible repunte de salarios en un entorno de pleno empleo. La economía americana está con un nivel de desempleo del 4,2, es bajísimo, y más que se puede acrecentar porque todo lo que ha sido cuello de botella lo que ha hecho ha sido embalsar crecimiento futuro. Y es un poco por eso por lo
porque nuevamente tiene sentido el que haya subidas de tipos de interés, que haya 2 o 3 subidas el año que viene, que se retiren estímulos algo más rápido de lo que se esperaba, pero también yo creo que hay que dar un mensaje y el mercado está reaccionando con cierta tranquilidad a ese mensaje, porque el coste de financiación de las empresas, el coste de financiación de los gobiernos sigue siendo muy reducido y no es a corto plazo. O sea, las acciones de política monetaria afectan a los tramos cortos y las empresas y los gobiernos se están financiando a más largos plazos y la curva sigue siendo muy, muy benigna para ellos. No sé si Pablo y Francisco también queréis comentar algo al respecto de este debate, ¿no?, que comentábamos. Bueno, es que tengo una opinión bastante más agresiva respecto a lo que hacen los bancos centrales. A mí me parece un despropósito, ¿no? Lo hemos vivido durante la última década, ¿no? Nunca ha habido momento de retirar estímulo, ¿no? Cuando en 2017, 2018 registrábamos tasas de crecimiento en Europa, incluso del 3%, no habíamos retirado ni siquiera el QE, los tipos seguían al 0%. Creo que lo que se ha creado básicamente es una dependencia brutal desde hace una década del estímulo monetario. Recordad que el QE nace con el nombre estímulo monetario no convencional y realmente descubrimos que llevamos con QE 10 años o 12 años y que la última vez que se intentó, la última y la única vez que se intentó retirar el QE en el año 2018 por parte de la Fed, porque el tapering no es quitar el QE, el tapering simplemente es no incrementar las compras de deuda. Cuando intentaron reducir realmente el balance de la Reserva Federal mientras subían las tasas de interés, lo que realmente provocaron fue un desplome de la bolsa de más de un 20% en tan solo 2 meses. Eso demuestra hasta qué punto hemos introducido una dependencia en los inversores, ¿no?, a un estímulo continuo. No hay que olvidar que, tal y como comentaba hace un momento este compañero nuestro, el tema de las condiciones laxas existentes, no es que sean laxas, es que estamos hablando de tasas de interés reales que no habíamos visto desde la década de los 70. Estamos hablando de tasas de interés reales del menos 5%, del menos 6% entre Europa y Estados Unidos. ¿Cómo no va a haber apetencia por activo de riesgo cuando has deprimido y has eliminado la opción del activo seguro, como es el tema de los bonos o la rentabilidad en letras del tesoro, y has convertido incluso el high yield en Estados Unidos, que es el bono basura, que da una rentabilidad del 4,6, pero que con inflaciones del 6 y pico, estás comprando el bono de peor calidad con una promesa de rentabilidad negativa si se mantiene la inflación donde está. Es un disparate de tal calibre y, sin embargo, la duración que hemos tenido en cuanto a esta forma de vivir los mercados nos ha convencido de que es lo normal. Yo siempre he utilizado el término, estamos japonizando la economía en Europa y en Estados Unidos, por desgracia, porque el modelo japonés es un desastre y lo viene demostrando porque ha vivido 7, 8 recesiones en los últimos 20 años. Por tanto, mi percepción es que los bancos centrales están tan preocupados de que no descarrile la tendencia en los mercados financieros que casi se ha convertido en una prioridad antes que la propia economía en sí misma. Y está invitando a un proceso de endeudamiento que lo que lleva demostrando Japón desde hace décadas, y nosotros lo estamos experimentando desde hace ya una década y media, es que con un endeudamiento tan elevado, que está auspiciado por tasas de interés negativas tan altas, tu perspectiva de crecimiento futuro cada vez es menor. De hecho, la propia Reserva Federal ya pone como objetivo a medio o largo plazo crecer al 1,8%, lo cual es una auténtica bazofia si tenemos en cuenta el nivel de estímulo existente. Con lo cual, yo pienso que los bancos centrales van muy por detrás de la situación actual y que además son rehenes de su propia trampa, de su propio juego de cuidar a los mercados, de evitar ese taper tantrum que se generó en 2013 o de la reacción que vivimos en 2018. Por tanto, me da la sensación de que no van a poder nunca normalizar la situación de los tipos de interés, porque tan pronto empiecen a hacerlo, van a descarrilar el mercado alcista que han generado y que sustentan con estas políticas ultraexpansivas.
Bueno, eso me recuerda, Pablo, a un informe que leíamos esta misma semana del BIS, del Banco Internacional de Pagos, que explicaba que los bajos tipos de interés, cuando se mantienen durante mucho tiempo, ya no sirven para estimular a la economía y que al final no se consigue hacer ese traslado de impulso, ¿no?, a la economía real como se pretende. Francisco, quería preguntaros también por cómo veis el balance, ¿no? ¿Qué esperamos que nos diga Powell hoy del balance de la FED y de qué va a hacer con él? Si no me equivoco, me parece que ese balance ya podría rondar los 9 billones de dólares cuando la FED acabe el tapering. Bueno, sí, perdón, pero es que no puedo dejar pasar. Quiero volver sobre lo que ha dicho Pablo un segundito. Estoy absolutamente de acuerdo en que estamos camino de una japonización y segundo, en que esto es probable que se convierta en permanente. Es decir, ese balance es improbable que se reduzca en términos nominales al menos. La única posibilidad de que el peso de los balances de los bancos centrales en general en la economía y los mercados caiga es bajando un poquito la velocidad por debajo del crecimiento nominal de la economía. Es decir, que simplemente crezca o se quede estable, pero no estamos ante un mercado que sea capaz de aguantar, como bien decía Pablo, lo vimos en 2018, que sea capaz de aguantar una retirada de estímulos. Ahora bien, no toda la culpa es de los bancos centrales. Creo que estamos poniendo demasiado foco y estamos muy acostumbrados a echarle toda la culpa. Los tipos de interés empezaron a caer en 1983. Fue cuando se alcanza el máximo en los bonos americanos a 10 años, al 14%. Y solo en 2008 entran en juego los bancos centrales. Francisco, perdona, tenemos ya a Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal. Vamos a escucharle y enseguida te devolvemos, Francisco, palabra para que podamos seguir analizando los detalles de lo que diga Jerome Powell al hilo de esa reunión del FOMC. Vamos a escucharle. Purchases. As I will explain, economic developments and changes in the outlook warrant this evolution of monetary policy, which will continue to provide appropriate support for the economy. Economic activity is on track to expand at a robust pace this year, reflecting progress on vaccinations and the reopening of the economy. Aggregate demand remains very strong, buoyed by fiscal and monetary policy support and the healthy financial positions of households and businesses. The rise in COVID cases in recent weeks, along with the emergence of the Omicron variant, pose risks to the outlook. Notwithstanding the effects of the virus and supply constraints, FOMC participants continue to foresee rapid growth. As shown in our summary of economic projections, the median projection for real GDP growth stands at 5.5% this year and 4% next year. Amid improving labor market conditions and very strong demand for workers, the economy has been making rapid progress toward maximum employment. Job gains have been solid in recent months, averaging 378,000 per month over the last 3 months. The unemployment rate has declined substantially, falling 0.6 of a percentage point since our last meeting and reaching 4.2% in November. The recent improvements in labor market conditions have narrowed the differences in employment across groups, especially for workers at the lower end of the wage distribution, as well as for African Americans and Hispanics. Labor force participation showed a welcome rise in November, but remains subdued, in part reflecting the aging of the population and retirements. In addition, some who otherwise would be seeking work report that they are out of the labor force because of factors related to the pandemic, including caregiving needs and ongoing concerns about the virus. At the same time, employers are having difficulties filling job openings, and wages are rising at their fastest pace in many years. How long the labor shortages will persist is unclear, particularly if additional waves of the virus occur. Looking ahead, FOMC participants project the labor market to continue to improve, with the median projection for the unemployment rate declining to 3.5% by the end of the year. Compared with the projections made in September, participants have revised their unemployment rate projections noticeably lower for this year and next. Supply and demand imbalances related to the pandemic and the reopening of the economy have continued to contribute to elevated levels of inflation. In particular, bottlenecks and supply constraints are limiting how quickly production can respond to higher demand in the near term. Un momentito, que tenemos un problema con el audio. Enseguida volvemos con esa conexión ya de Jerome Powell, una vez arreglado ese sonido. Vamos a ello.
While the drivers of higher inflation have been predominantly connected to the dislocations caused by the pandemic, price increases have now spread to a broader range of goods and services. Wages have also risen briskly, but thus far, wage growth has not been a major contributor to the elevated levels of inflation. We are attentive to the risks that persistent real wage growth in excess of productivity could put to upward pressure on inflation. Like most forecasters, we continue to expect inflation to decline to levels closer to our 2% longer run goal by the end of next year. The median inflation projection of FOMC participants falls from 5.3% this year to 2.6% next year. This trajectory is notably higher than projected in September. We understand that high inflation imposes significant hardship, especially on those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and transportation. We are committed to our price stability goal. We will use our tools both to support the economy and a strong labor market and to prevent higher inflation from becoming entrenched. We will be watching carefully to see whether the economy is evolving in line with expectations. The Fed's monetary policy actions have been guided by our mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. In support of these goals, the committee reaffirmed the 0 to 1/4% target range for the federal funds rate. We also updated our assessment of the progress the economy has made toward the criteria specified in our forward guidance for the federal funds rate. With inflation having exceeded 2% for some time, the committee expects it will be appropriate to maintain this target range until labor market conditions have reached levels consistent with the committee's assessments of maximum employment. All FOMC participants forecast that this remaining test will be met next year. The median projection for the appropriate level of the federal funds rate is 0.9% at the end of 2022, about a half percentage point higher than projected in September. Participants expect a gradual pace of policy firming, with the level of the federal funds rate generally near estimates of its longer run level by the end of 2024. Of course, these projections do not represent a committee decision or plan, and no one knows with any certainty where the economy will be a year or more from now. At today's meeting, the committee also decided to double the pace of reductions in its asset purchases. Beginning in mid-January, we will reduce the monthly pace of our net asset purchases by $20 billion for Treasury securities and $10 billion for agency mortgage-backed securities. If the economy evolves broadly as expected, similar reductions in the pace of net asset purchases will likely be appropriate each month, implying that increases in our securities holdings would cease by mid-March, a few months sooner than we anticipated in early November. We are phasing out our purchases more rapidly because with elevated inflation pressures and a rapidly strengthening labor market, the economy no longer needs increasing amounts of policy support. In addition, a quicker conclusion of our asset purchases will better position policy to address the full range of plausible economic outcomes. We remain prepared to adjust the pace of purchases if warranted by changes in the economic outlook. And even after our balance sheet stops expanding, our holdings of securities will continue to foster accommodative financial conditions. To conclude, we understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to complete the recovery in employment and achieve our price stability goal. Thank you. I look forward to your questions. Thank you, Mr. Chair. We'll go to Rachel from the Washington Post. Thank you very much, Michelle, and thank you, Chair Powell, for taking our questions. The latest FOMC materials say that the FOMC thinks it will be appropriate to keep rates near zero until labor market conditions reach levels consistent with maximum employment, and there are also 3 rate hikes penciled in the projections for next year. In order to set up those hikes, what will maximum employment have to look like? When will you know that that threshold has been met, and how will that be communicated? Thank you. So maximum employment, if you look at our statement of longer run goals and monetary policy strategy, maximum employment is something that we look at a broad range of indicators. And those would include, of course, things like the unemployment rate, the labor force participation rate, job openings, wages,
flows in and out of the labor force and various parts of the labor force. We'd also tend to look broadly and inclusively at different demographic groups and not just at the headline and aggregate numbers. So that's a judgment for the committee to make. The committee will make a judgment that we've achieved labor market conditions consistent with maximum employment. When it makes that, it is admittedly a judgment call because it's a range of factors. Unlike inflation, where we have one number that sort of dominates, it's a broad range of things. So, as I mentioned in my opening remarks, in my view, we are making rapid progress toward maximum employment, and you see that in, of course, in some of the factors that I mentioned. Great, thank you. Steve at CNBC. Thank you, Mr. Chairman. My question is, if it's often said that monetary policy has long and variable lags, how does continuing to buy assets now, even though it's at a slower pace, address the current inflation problem? Won't the impact of today's changes not really have any impact for 6 months or a year down the road on the current inflation problem? And aren't you actually lengthening that time by continuing to buy assets such that it could be not until the long and variable lag after you end purchases sometime in March that you'll start to have any impact on the inflation problem? So on the first part of your question, which is why not stop purchasing now, I would just say this. We've learned that in dealing with balance sheet issues, we've learned that it's best to take a careful, sort of methodical approach to make adjustments. Markets can be sensitive to it, and we thought that this was a doubling of the speed. We're basically 2 meetings away now from finishing the taper, and we thought that was the appropriate way to go. So we announced it, and that's what will happen. The question of long and variable lags is an interesting one. That's Milton Friedman's famous statement, and I do think that in this world where the global financial markets are connected together, financial conditions can change very quickly. And my own sense is that they get into financial conditions affect the economy fairly rapidly, longer than the traditional thought of, a year or 18 months, shorter than that, rather. But in addition, when we communicate about what we're going to do, the markets move immediately to that. So, Son las palabras del presidente de la Reserva Federal. Ahí tienen, la FED espera que la inflación caiga cerca del 2% a finales de 2022. Es uno de los puntos clave. Habrá 3 subidas de tipos. El mercado ha crecido fuerte desde que se ha conocido ese movimiento. Tenemos también con nosotros, se incorpora a esta mesa de debate José Luis Cava. José Luis, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Primeras reacciones, que nos hemos quedado también con Francisco Quintana a mitad de discurso. Primeras reacciones, José Luis. Para mí. Bien, vamos a ver. El movimiento del S&P 500 todavía es pronto. Generalmente el S&P 500 se mueve de forma falsa durante prácticamente 1 hora desde que publican el dato. Pero podemos extraer ya alguna conclusión. Han visto ustedes cómo el S&P 500 ha llegado a la resistencia de la zona 4.660 y ahí se ha parado. Es decir, está luchando con ella. Concretamente, en el tiempo que yo he estado viéndolo, ha llegado a 4.661,5 y ahí se ha parado y está luchando con ella. Si esto va a subir y los alcistas quieren tomar el control, el S&P 500 tiene que romper el 4.661, el 4.665. Por lo que llevamos dicho, todavía hay que esperar. Todavía puede ser una reacción falsa. Esto por lo que hace referencia a los mercados. En cuanto a lo que dice Powell, pues hombre, lo que estamos viendo es que prácticamente casi todo el comité considera como mínimo 3 subidas en el año 2022. A mi modo de ver es una verdadera barbaridad, pero bueno, ellos saben más que yo, evidentemente. Y ha habido 3 que apuestan por 4 subidas en 2022. ¿De acuerdo? Ahora bien, yo también quiero dejar claro que estas son las previsiones de unas personas que ponen el puntito en un nivel de tipo de interés de los fondos federales, pero realmente eso no significa que el tipo de interés de los fondos federales vaya a estar ciertamente en ese punto. Es solamente una estimación. Y además, por la experiencia que tenemos, el FOMC suele equivocarse con bastante frecuencia, ¿de acuerdo? Luego, en valorarlo en función de las expectativas que tenía el mercado, pues ha sido agresivos, porque lo que vemos en los gráficos de puntos está por encima de lo que había descontado el mercado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es un Powell agresivo. Ahora, yo he echado de menos y estaba esperando una pregunta que
No sé si se lo han hecho, no sé si los otros compañeros que estaban viendo la intervención de Powell antes que yo, si alguien se lo ha preguntado, ¿qué van a hacer con el balance? ¿Cuándo piensan reducirlo? ¿De acuerdo? ¿Cuándo van a reducir el balance? Y entonces, bueno, pues yo creo que ha sido más agresivo de lo normal. En la charla lo ha tratado de matizar, diciendo que tiene en cuenta todas las cosas, pero vamos, yo creo que ha sido agresivo y estaba tranquilo y porque estaba viendo cómo se comportaba el mercado y ha visto que el mercado no se había comportado mal y entonces pues no ha tratado de apaciguar las aguas. Dejado a mitad cuando comenzaba el discurso de Jerome Powell. Francisco, te hemos dejado a mitad por si puedes, para que sigas con lo que estás explicándonos. Bueno, simplemente estaba diciendo que en los últimos años estamos poniendo quizás demasiado foco en el papel de los bancos centrales y a menudo estamos en los medios criticando su labor porque están manipulando los mercados. Eso es cierto, hay una profunda manipulación, pero primero, no tiene demasiada autoridad porque, digamos, es un hecho. El Banco Central tiene mucha presión, necesita estimular el crecimiento y necesita atajar la inflación y las pocas herramientas que tiene a su disposición son las que está utilizando. Entonces, que sea más o menos sostenible o más o menos sano para los mercados financieros, para mí no tiene mucho sentido. Y segundo, estamos poniendo demasiado peso. Hay factores que son el envejecimiento de nuestras sociedades y el nivel de regulación tan elevado que tienen nuestras sociedades que les impiden crecer por encima del 2%, 1,5% en muchos casos, en Europa incluso el 1%. Y con esos niveles de crecimiento no se pueden tener tipos de interés más altos. Entonces, sí, hay un papel del Banco Central, pero lo estamos inflando demasiado. Incluso si los bancos centrales se retiraran, que no lo van a hacer porque no pueden, pero en ese caso no estaríamos hablando de una normalización de tipos de interés, estaríamos hablando de una ligera subida. Pablo, Juan Ramón o Cava nos hace con la cabeza, Pablo y José Luis. Pablo. Estás muteado, Pablo, por si puedes volverte a abrir, que no te has vuelto a mutear ahí. Ahora. Perdona, decía que hay un análisis estadístico que es muy fácil de hacer y el 85% de la explicación del S&P 500 está ligado al tamaño del balance de los principales bancos centrales del mundo. Se puede llevar este análisis también al MSCI mundial. Las valoraciones que hemos alcanzado solamente han sido posibles gracias a dos factores. Uno, los estímulos monetarios sin precedentes que hemos visto, pero no a raíz del COVID, es que veníamos con esos estímulos de antes. Cuando yo critico en este caso el comportamiento, no hay que irse más allá de 2008. En 2008 cambiaron las reglas del juego. Nacieron frases como too big to fail, demasiado grande para caer, el taper tantrum en 2013, el cabreo del mercado porque le retiras el caramelo. La única pregunta que hemos escuchado del periodista que le ha dicho, oiga, si la inflación está cerca del 7%, ¿por qué diablos no paran ya de comprar deuda en lugar de hacerlo a un ritmo mayor? Y ha contestado y en la frase ha dicho para no molestar a los mercados, para que no haya una reacción negativa. Si es que la Reserva Federal y el Banco Central Europeo deberían de olvidarse de los mercados, si es que su trabajo es la economía, no los mercados financieros. El gran error es pensar que porque los mercados financieros suban va a haber más consumo, más inversión y por tanto va a haber más crecimiento económico. Ahí está, yo creo, la trampa en la que han caído. Al final, tú no puedes, es como tener un niño mimado. No te dejan hacer tu labor porque la reacción que provocas es tremenda cuando actúas acorde a lo que tendrías que hacer y no a lo que te piden que hagas. Y esto lo estamos viendo en muchas cosas. El número de compañías zombie existentes en el mercado a día de hoy no tiene parangón. Y todo nace gracias a esos costes de financiación artificialmente bajos, a esas tasas de interés reales como no hemos tenido en décadas de bajas. Y no miden bien la inflación, no miden la renta equivalente del propietario en lugar de las transacciones de las viviendas. Según ellos, la inflación de la vivienda es un 3% cuando el coste de la vivienda ha subido casi un 20%. Lo mismo pasa con los alquileres, lo mismo pasa con el ajuste hedónico. Es decir, utilizando las métricas de 1980 y 1990 que tenían ellos para calcular la inflación, estaríamos hablando de doble dígito. Y recordemos otro tema, la última vez que teníamos inflaciones de este calibre, las tasas de interés estaban al 5 o al 6%, pero no estamos hablando de hace 50 años, estamos hablando del año 2000. Por tanto, yo creo que sí hay un cambio en la forma en que orquestan la política monetaria, y ese cambio nació en la crisis 2008. Y no está trayendo nada bueno consigo. Lo que está creando es una dependencia que además, tarde o temprano, bien sea por la inflación, sea por otro problema,
cada vez con menores tensionamientos de política monetaria, provocarán crisis equivalentes a las que provocaban entonces, pero vendremos de una burbuja de valoraciones como no hemos visto nunca. Porque realmente la inflación no solamente la estamos viviendo en los bienes y servicios, lo estamos viendo en un mercado inmobiliario que está totalmente desatado en el mundo anglosajón. Lo estamos viviendo en las SPACs, lo hemos vivido con las recompras de acciones que se prohibieron después de la crisis 1929, de la Gran Depresión, porque incitaba a crear burbujas. Y no hemos tenido niveles de share buybacks tan grandes como este año jamás. Estamos cometiendo tantos errores desde hace 12 años y están permitidos por los propios bancos centrales. Casi me atrevería a decir que están subvencionados por las actuaciones de los bancos centrales. El desenlace final no puede ser bueno. Veía José Luis Cava a sentir. José Luis, por favor. Sí, no. Yo estoy muy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros y yo no voy a añadir nada porque creo que están bien. Es evidente que la economía se ha envejecido, es evidente que el modelo que traíamos tras Beton Pulse, como habéis dicho muy bien, es una sociedad envejecida. Ahora bien, yo no quiero centrar el debate en los bancos centrales. Yo quiero ser un especulador. Ellos hacen su papel, yo hago el mío y aquí se trata de sobrevivir. ¿Me explico bien? Yo lo que quiero poner sobre la mesa de manifiesto es que este comportamiento del FED es muy agresivo, ¿de acuerdo? Es muy agresivo y lo que va a provocar va a ser que va a tener que poner de nuevo en marcha un nuevo QE en 2024-2025. Los tipos de interés que se están descontando en el 2025 para los fondos federales es menor que el que va a haber en el 2023-2024. ¿Queda clara la idea? Es decir, una subida de tipos de interés tan fuerte como la que pretenden hacer estas personas van a provocar una ralentización de la economía. A mí me llama la atención que gente tan preparada, vamos a ver, es aceptado que la inflación va a disminuir a partir del mes de febrero. A partir del mes de febrero la inflación se va a girar a la baja. Lo que tenemos que ver es al ritmo al que gira. Y está muy bien lo que ha hecho Powell. Ha dicho, bueno, yo en marzo concluyo. Perfecto. Y yo lo que me gustaría que hubiera dicho es, bueno, y yo creo que en marzo voy a ver cuál es el ritmo a que se desacelera la inflación en febrero para tomar medidas. No creo que se pongan a lo loco a subir tipos de interés cuando la inflación se desacelera en febrero. Es más, la próxima reunión la tendremos en marzo, con los datos de inflación de marzo y los datos de inflación de febrero. A ver si estos miembros del FOND tienen el coraje en ese momento de decir la salvajada que acaban de hacer. ¿De acuerdo? Y luego, por último, quería añadir una cosa. Hay un hecho claro. Podemos estar de acuerdo, discutir lo que queráis. Los bancos centrales son rehenes de ellos mismos. No hay un banquero central que pueda ahora subir los tipos de interés agresivamente. Esto es postureo. No pueden bajar los tipos de interés porque explotaría la burbuja de la bolsa y supondría una caída del 20%, supondría una caída del 30% de los inmuebles y eso restaría 5 puntos al crecimiento del PIB y aquí se le haría una buena. Y Europa no puede soportarlo. Subir esta salvajada a los tipos de interés va a desembocar en un déficit público de cuidado. De cuidado. Luego esto no se cuadra, no se sostiene, señores. Esto es aparentar una normalidad que, como decíamos antes, esta normalidad ha desaparecido porque es una sociedad envejecida y las fuerzas deflacionistas están ahí. Si tú ahora te pones a subir los tipos de interés porque has repartido los cheques entre los americanos y se ha acelerado la demanda, ha excedido a la oferta y ahora nos encontramos que hemos pasado ya el punto peor de los cuellos de botella de la cadena de suministro, la vas a liar, tío, la vas a liar. Y lo que llama la atención es que periodistas como el de la CNBC, el del Washington Post, no pregunten nada, si es que parecen del mismo equipo. Hombre, ponle ahí que sufra, no le hagas la ola. Y la ola se la están haciendo los mercados. Miren ustedes dónde está el control. Miren ustedes la batalla dónde está, en el 4.660. Y evidentemente, esto está condicionado y hay que meter otro factor. Esta semana sabemos todos que expiran contratos de opciones sobre el SP500 y expiran 4,3 billones. Y todos sabemos que los brokers van a tener que recomprar sus posiciones cortas cuando expiren las ventas de puts que han hecho. Y eso es lo que está impidiendo que el mercado caiga, porque todos sabemos que hay una fuerza compradora. Ahora bien, si se mantiene por encima de 4.640, teniendo en cuenta que el viernes expiran opciones, a mí no me extrañaría que esto empezara a subir y superara la resistencia a la zona 4.661. Por lo tanto, vamos a considerar como escenario más probable
que si supera el 4.665 aproximadamente, esto se va a zona de máximo. ¿De acuerdo? Juan Ramón, ¿qué nos cuentas tú? ¿Qué opinas? Cosas útiles de lo que ha dicho de momento Powell es que la retirada es progresiva, o sea que hoy, el mes que viene y al mes siguiente todavía va a seguir incrementando estímulos, incrementando balance. Y si vemos ahora mismo lo que está haciendo el 10 años americano, el 30 años americano, incluso el dólar euro, se respira una enorme estabilidad. Así que yo lo que veo es un discurso muy en la línea de lo que se preveía, lo que hemos comentado previamente. Y casi parece que nos ha estado escuchando y que ha repetido lo que hemos comentado antes de su intervención. Bueno, no sé si, Pablo, que te veía antes amagar también, no sé si querías añadir algún comentario. No. Es que tenemos, evidentemente lo puedes llevar al terreno del trading, ¿no? Y efectivamente, como decía José Luis, si lo que quieres es centrarte en el trading, está genial, ¿no? Lo que te importa son los niveles, los mensajes, cómo lo lee el mercado, cómo se anticipa, los vencimientos de opciones. Pero es que hay más cosas aparte de eso, ¿no? Es que el resto del mundo no está en el trading. Es que una recesión provoca un problema a la población. Es que el endeudamiento es un mal del cual deberíamos huir, ¿no? Entonces, hay como dos realidades, ¿no? La nuestra, la de los que nos ganamos la vida invirtiendo en el mercado, en cuyo caso tú ves oportunidades en cualquier escenario, puedes incluso irte corto cuando lo ves mal y puedes ganar mucho dinero en este aspecto, pero hay mucha gente que no tiene esas posibilidades, y hay muchos inversores que por el perfil que tienen, digamos gente mayor, que sufren una represión, que no pueden invertir en ningún activo que tenga una rentabilidad mínimamente decente con riesgo bajo. Te los has cargado. No puedes invertir en letras del Tesoro en Europa ni en bonos de corto plazo porque dan rentabilidades negativas. Con lo cual les estás obligando, como si fuesen borregos, a entrar en un mercado que está con unas valoraciones históricamente altas. Entonces, hay dos lecturas, ¿no? La lectura del trader, por la que comparto completamente lo que dice José Luis, y luego está el resto de los seres humanos, que son muchos más que los traders. Y esos seres humanos sí importa mucho lo que hacen los bancos centrales, importa mucho lo que hacen los gobiernos, importa mucho la falta de dependencia o la falta de independencia que tienen los bancos centrales de los gobiernos, importa mucho el déficit, importa mucho el endeudamiento y un montón de cosas más, que en el fondo es una crítica que se le hace a la Reserva Federal cada vez de forma más agresiva, y que creo que es una crítica francamente bien orquestada, y es, señores, diseñan una política monetaria que favorece a Wall Street frente a Main Street. Esa es la realidad. De hecho, el gap entre la clase alta y la clase baja en Estados Unidos pocas veces ha sido tan grande, lo cual crea una gran crispación social. Por tanto, la crítica no es una crítica desde el punto de vista de los mercados, de si el euro-dólar está manipulado, si el SP está artificialmente sostenido o ha alcanzado cotas que en otras circunstancias no lo habría alcanzado. No, va mucho más allá de los mercados. Lo que están haciendo es un atentado, en mi opinión, contra determinada parte del mercado que tiene muy poca capacidad de reacción, muy poca flexibilidad para gestionar sus ahorros y su patrimonio. Llevamos más de 10 años en los que se está primando, se le está reconociendo al que se endeuda, se le está premiando, y al que ha ahorrado se le está básicamente deprimiendo, porque no tiene opción de sacar rentabilidad de sus ahorros salvo que asuma grandes riesgos. Eso es lo que creo que está mal. Bien, yo te puedo contestar. Ya estoy totalmente de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo si dices que el FED es el sheriff de los ricos. Te lo firmo y estoy totalmente de acuerdo. Subo tus palabras. Ahora bien, incluso te puedo añadir más. A mí me llama la atención que estos bancos centrales no estén sometidos a ningún control. No se hace ni auditoría. El Parlamento no ejerce ningún control. No son independientes. Y te voy a decir más. ¿Sabes a quién le favorece la subida de tipos más que nadie? A Biden. Yo, si hubiera sido Powell, no hubiera hecho esto, ni hubiera dicho esto, porque creo que está favoreciendo a Biden. Lo que pasa es que Biden se enfrenta a un proceso electoral el año que viene. Es decir, que yo comparto plenamente tu opinión, pero también creo que compartirás la mía si te digo que estamos indefensos, porque los bancos centrales tienen el poder y la gloria, tienen el poder dominante, imprimen dinero del aire, manipulan, son secretistas. Lo estamos viendo en España. Si el Banco Central Europeo no comprara la deuda pública de España, la de Portugal,
la de Grecia, la de Italia, ¿nos encontraríamos que estaríamos como Turquía? Luego es evidente que aquí hay unos actores mundiales que son los bancos centrales. Y los bancos centrales tienen el poder de la gloria, no se someten a ningún control y hacen lo que quieren. Y esta burbuja, estoy de acuerdo contigo, la han creado ellos. Claro, ellos la crean. Yo soy, como muchas veces decimos, ¿Nos abrirá Francisco también? Como cuando pagamos impuestos, somos sujetos pasivos. Pero es que además hay otro hecho, sí. Y es la política fiscal. Vamos a abrir. Fiscal es inexistente. Vamos a abrir, José Luis, también a Francisco Quintana, que también quería para que pueda entrar ahí. Francisco. Perdón. Nada, a ver, me parece que quizás nos estamos centrando un poquito demasiado en debates muy a largo plazo entre el papel de los bancos centrales, ¿no? Y yo discrepo, estoy de acuerdo en todo el análisis, lo único en que discrepo es, parece que estuviéramos unos señores muy malvados que están buscando crear estos efectos nocivos en la economía. Y sí, son malvados, son malvados. Es un problema, yo no estoy de acuerdo, es un problema de política económica muy compleja en la que para intentar arreglar algo te cargas algo probablemente y no vamos a ver los efectos hasta dentro de unos años, pero parece como que sí, no tenemos un grupo de control, no tenemos una economía B en la que hayamos podido experimentar con políticas alternativas y poder decir con seguridad que hubiera sido mejor lo otro. Yo, conceptualmente, aunque no estoy de acuerdo, entiendo por qué se está haciendo. Que te ha demostrado que este modelo es un desastre, es un fracaso absoluto. Bueno, solo por volver un poco, he estado escuchando la rueda de prensa de Powell y simplemente por comentar lo que está ocurriendo ahí. Veo mucha presión por parte de los medios. No estoy de acuerdo, José Luis, en que digas que ¿por qué no les llama la atención? La mayoría de las preguntas están haciendo ¿por qué no acelera usted este paso de retirada de estímulos cuando está creando tantas tensiones? Y es verdad, como bien decía Pablo, que la respuesta inicial ha sido porque me puedo cargar a los mercados, ¿no? Ha sido bastante sincero. Pero también habla de una economía que cambia muy rápidamente. Dice, no estamos ante la economía de 2008, estamos ante una economía que se transforma con muchísima más rapidez. Básicamente está diciendo, estoy cubriendo a las espaldas porque en 3 días puede cambiar todo. Recordemos que en marzo este mismo equipo estaba diciendo que los tipos de interés no subirían hasta el año 2024. En junio dijeron 2023, en septiembre dijeron 2022 y hoy han dicho que 3 subidas en 2023. Estamos ante una velocidad sin precedentes. Joder. Vamos a ver, ¿cómo no van a cambiar de opinión si tiene un objetivo de inflación del 2% y está por encima del 6%? Y todavía van a estar comprando hasta marzo deuda. Es que tú fíjate la barbaridad de lo que estamos hablando. Cuando le pregunto al periodista, ¿por qué no para usted ya? Que tiene la inflación a niveles de los años 80. Y todavía va a seguir varios meses comprando deuda, que está comprando deuda hipotecaria y el mercado de la vivienda en Estados Unidos está un 40% más alto de lo que estuvo en la burbuja de 2008. Por favor, la cuestión aquí no es esa, la cuestión no es si son agresivos, la cuestión es que cada vez que hay un problema se abren las compuertas del estímulo monetario ipso-facto. La última vez, os recuerdo la frase, QE ilimitado. Es decir, tengo una maquinita y voy a crear tanto dinero como haga falta para comprarlo todo. Sectores, compañías, préstamos, compraban deuda de Apple en junio de 2020, una compañía que nada en liquidez. Compran hasta bonos basura, en aquella época abrieron la espita a comprar bonos basura. Pero cuando la situación mejora, cuando el crecimiento tiende al 5%, cuando la tasa de desempleo baja al 4,2%, cuando la inflación se te va más de 3 veces tu objetivo, entonces no actúas con la misma celeridad. Simplemente lo programas para los próximos 3, 4, 5 meses de salida. Te digo, no actúa igual, quítalo de golpe. Y entonces es que el mercado va a sufrir. Digo, genial. Es que igual las condiciones económicas cambian en 2022. Digo, genial. En 2022 cambias tu política monetaria y se hace falta de nuevo. Sé simétrico. Lo que no puede ser es alguien que actúa tan rápidamente para acotar cualquier problema y luego no encuentras el momento de salirte. Porque cuando haces eso, al final lo que generas es una distribución no normal de la prima de riesgo. Y cuando al inversor le convences de que la prima de riesgo hacia la izquierda es muy, muy inferior de lo que es el potencial a la derecha, se montan unas burbujas de 3 pares de narices, que es lo que tenemos a día de hoy. Burbuja en el mercado de crédito, burbuja en el mercado inmobiliario y burbuja bursátil. Es ridículo. Y todo ello por no haber actuado rápidamente. ¿Qué hacíamos nosotros en Europa en 2018, por Dios bendito, con los tipos al 0% y con QE todavía? ¿En qué cabeza cabe?
Juan Ramón, ¿cómo valoras estas palabras de Powell que acaba de contestar ahora mismo en la rueda de prensa? No vamos a volver a la economía que teníamos en febrero de 2020. Bueno, parece evidente, pero que lo ponga encima de la mesa Powell tiene también un sentido, ¿no? Sobre el cambio del modelo, sobre todo enfocado en inflación elevada. Bueno, viene a poner de manifiesto los datos que hemos comentado. Los niveles de pleno empleo no son los de febrero de 2020, los niveles de crecimiento no son comparables, tampoco es comparable cómo la sociedad se está adaptando al virus, y en ese sentido lo que está haciendo es poner una realidad que es obvia y que es tangible en lo que es la economía real. Es difícil para un banco central, Francisco lo explicaba bien, buscar un equilibrio entre yo quiero que no haya políticas de austeridad, quiero financiar la deuda de los estados, quiero mantener el coste de las empresas muy bajo, y eso genera los niveles de pleno empleo que estamos viviendo, con niveles del 4% de desempleo en Estados Unidos, y al mismo tiempo el discurso de Powell no es nuevo ni tampoco está cambiando lo que ya vivimos como una realidad, triste realidad, y es que no arriesgar es un riesgo. O sea, por cómo están los tipos de interés al medio y al largo plazo, desgraciadamente cada año hay una pérdida de poder adquisitivo de todo lo que es depósitos, liquidez y lo que es el ahorrador más conservador. Pero ese equilibrio entre ambas, yo creo que un periodista se lo ha preguntado de manera también bastante agresiva, es ¿por qué vas a seguir estimulando, inyectando liquidez y no lo quitas drásticamente? Y Powell ha contestado porque en su experiencia considera que los movimientos deben ser sistemáticos y paulatinos, y en ese sentido yo creo que no estamos como estábamos en 2020 en cuanto a empleo y crecimiento, pero sí que estamos en cuanto a los efectos perjudiciales, que obviamente nada es gratis en economía ni en los mercados, y estimular los crecimientos con política monetaria, generar unos niveles de coste de deuda ridículos, no tener que afrontar políticas de austeridad, financiar la deuda casi gratuitamente o incluso llegando casi a cobrar por ello, pues implica que hay costes secundarios, que es la pérdida de poder adquisitivo. Bueno, pues entonces la probabilidad de que suban los tipos en abril. Ya lo suben en abril de 2022 los tipos. Es lo que están descontando ahora mismo los mercados. Es decir, estamos considerando que va a subir los tipos en abril de 2022, y estamos considerando que en el año 2024-2025 el tipo de interés de los fondos federales lo va a bajar. Vale. ¿Esto es serio? Yo creo que esto no es serio. A mí me da la sensación de que estos señores van a subir los tipos de interés agresivamente y van a provocar un frenazo de la economía espectacular. A mí me parece esto una locura, pero bueno, ellos saben. Y bien, en principio, tal y como estamos viendo, ahora ya vamos a considerar como escenario más probable que la primera subida se hace en abril. Y la mejor noticia que estamos viendo ahora para los especuladores, Pablo, es que el SP500 está superando el 4.665. Acaba de dar una señal de compra. Con lo cual, esto lo más probable es que se dirija al 4.720. Es decir, nos suben los tipos, no pasa nada, la bolsa para arriba. ¿Yo qué queréis que os diga? Que siga la fiesta. Es la única conclusión que podemos obtener los ciudadanos de a pie. Siguen inyectando liquidez cada vez que las cosas le van mal, tardan en retrasar los estímulos. Ahora, a pesar de que suben los tipos de interés, estamos la bolsa al alza. Por lo tanto, yo creo sinceramente que el SP500 se va al 4.720. Bueno, también acaba de hablar Powell en las últimas respuestas que daba a los medios. Decía que la previsión de subida de tipos no es un plan, y que en cualquier caso volvía a lanzar el típico mensaje de tranquilidad, diciendo que si la economía se ralentiza, esas subidas de tipos se relajarían. O sea que de nuevo ahí, bueno, navegando entre ambas realidades. Eso es bueno, porque tienen que ver el dato de febrero. Es que lo que están descontando los analistas macro de las casas de valores es que en febrero se va a ralentizar la inflación. Y lo que todo el mundo quiere ver es a qué ritmo se va a ralentizar en febrero. Por eso esta gente, como decíais antes, que había cambiado de opinión en cada uno de las reuniones del FON, a mí me da la sensación de que en marzo van a cambiar de opinión. Eso es lo que yo creo. Y entonces, claro, en función de eso es probable que ese sea el motivo que, mira, cómo está subiendo el SP500, ya lo tienes en 4.675. Eso es la razón por la que probablemente el SP500 ha superado la resistencia al 4.660, y a mí me da la sensación de que va a subir jueves, viernes, va a subir con fuerza, y sobre todo teniendo en cuenta el dinero de la expiración de los contratos de futuros y opciones. Por lo tanto, vamos a considerar como escenario más probable que se vaya al 4.720. Yo creo que no va a superar la resistencia al 4.720, pero bueno, iremos día a día. El principio es alcista.
Bueno, no sé si, Francisco, que hace un rato que no te escuchamos, también quieres añadir algo de las últimas declaraciones, porque tú estás escuchando, te vemos con el auricular. Más allá de lo que yo pueda ir leyendo, no sé si quieres destacar algo más dentro de lo que está hablando, porque también me parece que en los últimos minutos acaba de hablar Jerome Powell, por ejemplo, del mercado laboral, ¿no? Reconocía que está mucho más caliente de en el anterior periodo de expansión. Sí, estaba justo tratando ese tema y aunque la mayoría de las preguntas han sido de por qué no se aprietan ustedes más las tuercas, teniendo en cuenta que tenemos una inflación disparada que está afectando a la economía, ahora las preguntas están siendo por el lado del empleo. Y le dicen, ¿creen ustedes que van a ser capaces de devolver la economía al estado en el que se encontraba en febrero de 2020? Implícitamente diciendo, cuidado, me vas a subir los tipos de interés y me puedes dar un frenazo a la economía. Es que es una situación realmente compleja, ¿no?, la que vive un banquero central. Y yo sinceramente por eso entiendo la tensión y por qué es tan difícil tomar decisiones. Su respuesta ha sido que lo van a intentar, que lo único que pueden hacer es estimular la economía y a base de inyecciones, y que otra cosa no pueden hacer, que esperan que el mercado se vuelva, se acerque un poco a ese nivel. Y antes, al principio de la conferencia, también estuvo tocando el tema del mercado laboral. A mí me llamó la atención que seguía, infravalorando el problema de la inflación. Decía, la gente no está volviendo, esos millones de desempleados que tenemos no han vuelto al mercado porque están cuidando a las personas enfermas y porque están preocupados acerca de contagiarse del COVID, ¿no? Y 30 segundos más tarde dijo, pero los salarios no están subiendo, no están siendo un factor fundamental a la hora de subir la inflación, ¿no? Entonces, no ha hecho el vínculo de si subieran los salarios un poco más, podríamos recuperar a todos esos millones de personas que deberían estar volviendo a la economía real. Prefiere mantenerlo separado y un poco negar la posibilidad de que la subida de salarios fueran el instrumento que haría volver a todos esos millones de empleados que han desaparecido a la fuerza laboral, ¿no? Entonces, digamos, ha puesto un poco de lado. Ha dicho, lo único que podemos hacer es estimular la economía. Ahora estamos retirando los estímulos, esperamos que vuelvan, pero si no vuelven, no es asunto mío. Pero tiene lógica, porque la clave está en la tasa de participación en el mercado laboral de los ciudadanos. Lo que queremos es que a medida que la economía mejore, a medida, sobre todo, que mejore la vacuna, a medida que se normalice la situación sanitaria, se va a incorporar gente al trabajo y los salarios van a bajar. Por eso no le preocupan los salarios. Es decir, el razonamiento no es vamos a subir los salarios para que se incorpore más gente a trabajar. No. Vamos a vacunar a más gente, vamos a normalizar el tema sanitario para que se incorporen trabajadores y así los salarios no suban. ¿De acuerdo? Entonces, claro, si tú tienes que lo peor de las cadenas de suministro ya ha pasado, aunque todavía están mal, si hemos visto que el petróleo lo han parado, si hemos visto que se incrementa o que es probable que se incremente la tasa de participación laboral, eso es lo que hay que ver en febrero. Y ahí, tomad, es por lo que yo creo que ese va el camino. Y veis aquí, el SP500 ya está en 4.677. Yo sinceramente creo que en 4.680 se debería parar. Y en tanto en cuanto se mantenga por encima de 4.630, 40, yo creo que deberíamos mantener una predisposición alcista. ¿De acuerdo? Con lo cual los mercados están reaccionando bien a la rueda de prensa de Powell. El tema de la evolución del empleo y el tema de la evolución de la inflación y muchas otras cosas, yo creo que hay que ponerlas en contexto con la situación actual, ¿no? Nadie contaba con Omicron, no sabíamos si iba a ser más letal, sí no sabíamos que iba a ser más contagioso, al final ha sido más contagioso, es menos letal, pero no tenemos ni idea de lo siguiente que puede surgir, ¿no? Y parece que la lucha contra el COVID puede ser algo bastante más permanente de lo que inicialmente teníamos pensado cuando aparecieron las primeras vacunas. De la misma manera que desconocemos ese factor, no sabemos cómo van a funcionar los cuellos de botella, no sabemos hasta qué punto va a haber restricciones, no tan graves como las que vimos el año pasado, pero sí momentáneamente restricciones, las hemos tenido en Europa o las tenemos en Europa actualmente, que puedan pues afectar a puertos tan importantes como Shanghái o como los que hay en Los Ángeles. Por tanto, creo que la postura que tendría más sentido en este momento es, primero, ser consciente de que el entorno en el que nos movemos es muy distinto al que hemos tenido en otros ciclos económicos, lo cual hace que la capacidad de predicción que puedan tener cualquiera de las oficinas de estadística, los bancos centrales o los gobiernos, pues es una predicción que tiene una banda de desviación enorme,
Y a partir de ahí creo que la postura razonable es, señores, como no sé lo que va a pasar dentro de un año y medio, lo que voy a intentar es actuar respecto a lo que está pasando en este momento. En este momento la realidad es que tú tienes una tasa de desempleo que está en el 4,2%, que hay doble de trabajos de gente respecto a la gente que busca empleo, es decir, por cada tío que está buscando empleo en Estados Unidos tienes 2 puestos de trabajo disponibles, y por otro lado tienes una inflación completamente desatada. La pregunta tal vez sería, bueno, ya sabemos que es muy difícil conocer cómo estaremos en 2023, pero ¿no sería más razonable que usted ataje el problema de ahora, el que conoce ahora? O sea, si tiene el pleno empleo casi en la mano y tiene una inflación desatada, me parece razonable que seas agresivo. Es decir, tú dices, José Luis dice, ha sido muy agresivo, digo, pero es que, ¿cómo no va a ser agresivo? A partir de ahí puedes decir, es que al ser tan agresivo va a provocar. Digo, sí, claro, pero de la misma manera que ha provocado lo que ha provocado del otro lado. Es decir, ha montado y va a desmontar. Ha montado burbujas y las va a desmontar con la subida de tasas de interés. Sí. Y dices, pero bueno, es normal. Tienes el efecto positivo y luego el efecto negativo. No pretenderás solamente tener el positivo. Pero yo creo que habría que ser más consecuente con esa situación. Es un poco lo mismo cuando oyes hablar a Christine Lagarde en el BCE, y dices, pero ¿cómo puedes ser tan tajante de no va a haber subidas de aquí en 2 años? O esto es transitorio, pero ¿cómo puedes hablar con esa confianza de la transitoriedad si desconocemos cómo va a evolucionar el tema del COVID? Si desconocemos realmente cómo va a ser la tasa de crecimiento de aquí a 2 años. No sabemos cómo van a estar la logística de distribución en un mundo tremendamente globalizado. No lo sabemos. Por tanto, céntrate en lo que tienes y no trabajes tanto con previsiones, porque en este caso las previsiones creo que valen mucho menos de lo que han valido nunca. Bueno, pero eso tendrán que hacer. Y luego hay otro detalle que yo quiero que pensemos y que pongamos en la mesa. Bueno, deciros que el SP500 nos está obedeciendo, ya está en 4.685, le queda ya, ahora lo más probable es que se paren estos niveles, mientras se mantenga por encima ahora de la zona 4.650 aproximadamente, lo más probable objetivo 4.720. Luego quería deciros también otra cosa, si ahora sube los tipos de interés, tiene un efecto todavía peor, porque si lo sube ahora mismo, el efecto que va a tener, el impacto que va a tener sobre la economía real, será en un periodo comprendido entre 12 y 18 meses a partir de ahora, lo cual hace que el efecto de las subidas de tipos de interés de 2022 se va a 2023-2024. Justo cuando la economía estará más débil, habrá desaparecido el efecto temporal del incremento del consumo privado como consecuencia de los cheques. Además, el plan de infraestructuras de Biden no ha supuesto un gran estímulo fiscal. Luego, el impacto de las subidas de tipos se va a concentrar en un periodo de débil crecimiento económico. Por lo tanto, yo creo que los riesgos que estamos corriendo con estas subidas de fuertes tipos de interés es colapsar la economía en 2024-2025. Y prueba de ello es que los mercados de renta fija, los mercados de futuros, donde están los más listos y la gente que tiene más dinero, están descontando tipos de interés más bajos en el 2025 que en el 2024 y el 2023. Luego, yo creo que este es el problema. Mirad, ya está en el 4.690 el SP500, ¿eh? Es decir, ha superado la zona de... Luego, para que digan que los mercados no están manipulados. Habéis visto, lo han sujetado en 4.661, cuando ha perdido el control de los 4.661, se ha disparado y ya lo tenéis en 4.692. Yo creo que el objetivo 4.720, que decía anteriormente, yo pensaba que lo iba a conseguir mañana, pero al paso que vamos, a lo mejor lo consigue hoy. La razón es sencilla. Ahora mismo están todos los particulares y los gestores de fondos de inversión vendiendo opciones put, y están obligando a los dealers a comprar futuros y están comprando agresivamente futuros. Juan Ramón, me parece que también pedías la palabra justo antes, por favor. No, bueno, por ser muy pragmático, el mensaje de Powell podía sonar agresivo, pero estabilidad en los mercados de renta fija, estabilidad en el mercado de divisas, ligeramente positivo en el mercado de renta variable, y en ese sentido yo creo que es una buena noticia, al menos por centrarnos en el discurso de Powell, que va a seguir monitorizando. Lo que pase con los tipos de interés va a depender más de los sesudos inversores, de lo que haga o deje de hacer la Fed con el balance, que yo creo que es un tema que está por ver, pero ese balance va a seguir creciendo, así que yo creo que un poco la conclusión pragmática a día de hoy es que la agresividad que se ha usado le da alguna bala
por si tenemos cualquier repunte o complicación por el tema de Omicron, deja las puertas abiertas de actuación al Banco Central, a la Reserva Federal, y no está impactando negativamente los mercados. Bueno, tendrá margen de maniobra si hace algo, porque todavía está comprando deuda, ¿eh? Es decir, que estamos dando por hecho que hemos llegado al punto en el que ya ha dejado de comprar deuda y que ha empezado a subir las tasas de interés. De momento las tasas de interés están entre el 0 y el 0,25 y las compras de deuda reduciéndose a un ritmo de 30.000 millones, pero todavía comprando. Con lo cual, mucho margen no ha ganado. Lo va a ganar el año próximo si realmente finaliza el tapering y comienza a subir los tipos. Mientras tanto, no tiene nada, no tiene munición de ningún tipo. Tiene algo más sentido que hace una reunión. Si está retirando, es como decir, está desacelerando el coche. Es lo que he dicho desde el minuto 1, si ese es el discurso, pero por centrarnos en este discurso. Por hora, pero siguen yendo hacia adelante. O sea, no hay forma de decir que hay margen de maniobra, no hay margen. Por eso los mercados están como están. Aún así, los mercados están subiendo ahora mismo un 1,26% del S&P 500, 1,67% el Nasdaq, 0,84% el Dow, en una jornada en la que justo antes de las 8 de la tarde, antes de que llegaran esos papeles de la Reserva Federal, de la reunión, de esos 2 días de reunión de la Reserva Federal, estábamos viendo caídas, por ejemplo, en el S&P 500 del 0,4%. Es una subida, dices, pequeña, pero empieza a ser llamativa, ¿no? Francisco iba a decir algo. Sí, yo estaba comentando que acababa de decir Powell hace unos minutos en la rueda de prensa, le habían preguntado si pensaban replicar en la metodología, el sistema que utilizaron en la anterior salida de la crisis. Después de terminar la compra de activos, el Banco Central, la Reserva Federal, se comprometió a esperar un tiempo suficiente antes de empezar a subir los tipos de interés y acaba de cargarse esa plantilla, acaba de decir, no, en este caso la economía está muchísimo más fuerte, está mucho más caliente y nos reservamos la posibilidad de empezar a subir inmediatamente después de terminar la compra de activos. Pequeño cambio. Francisco, abril, lo que ya nos ha contar los mercados, en abril la primera subida de tipos. En marzo es la reunión, no hay reunión en abril, en marzo ya estaba, justo antes del meeting, un 30-35% estaba de probabilidad de una subida de tipos de interés en los mercados, efectivamente. Luego otra cosa, cuidadito, no caigamos en las trampas. Esta semana hay 2 hechos evidentes. Primero, reunión del FOD y luego expiración de contratos de opciones. Lo que está subiendo ahora no es confianza en el discurso de Powell, en mi opinión, no modestamente. Esto es gente que se han cubierto han cubierto las posiciones largas de los fondos de inversión comprando put. Tenían tanto miedo a que Powell saliera agresivamente que se han cubierto. Como el mercado no ha perforado el 4.600, todos estos que están cargaditos de opciones put, pensemos que el open interest, el volumen de posiciones abiertas en el mercado de opciones es, lo he dicho antes, 4,3 billones de euros, 4,3 trillones americanos. Esta gente está cancelando y son estas cancelaciones las que provocan la subida. Este no es dinero nuevo que entra en el mercado pensando que Powell nos va a salvar. Powell no nos puede salvar porque yo estoy de acuerdo con Pablo. Esto no tiene solución. Esto se ha venido abajo y vamos a un nuevo orden. Y prueba de ello es que lo único que saben hacer es inyectar liquidez en el sistema. Y no pueden subir los tipos realmente de forma agresiva, porque lo que tenemos hasta ahora son divinas palabras. No pueden subirlo de forma agresiva porque pichan la burbuja. Y si pichan la burbuja, el chiringuito se viene abajo. Luego hay que seguir con el discurso de que esto parece normal y tal. Y miren qué noticia. S&P 500, 4.699 ha marcado ya de máximo, Juan Ramón, Juan Ramón, que te dejamos ya, ¿verdad? Cargando el móvil. Sin problema, es que vale, perdón. Solamente, perdonad. No, que pensaba que salías ahora. Francisco, ¿algo que añadir también de lo que vas escuchando de la reunión? Bueno, ahora mismo justo le estaban volviendo a preguntar sobre el tiempo que iba a esperar entre el final del QE y ha vuelto a repetir que no lo han discutido, pero que no nos sirve como guía lo que pasó en la crisis anterior. Hace un par de minutos le habían preguntado sobre qué riesgos veía la estabilidad financiera en el horizonte y ha vuelto a hacer una valoración muy positiva.
obviamente, si dijera eso está lleno de riesgos, pues entonces no estaría subiendo los tipos de interés. Ha dicho tres cosas. Ha dicho que es verdad que los mercados están caros, pero que no le parecen excesivamente caros. Ha dicho que los hogares están en una situación financiera muy saludable, que es algo que también pasa en España, se nos olvida a menudo. Los hogares han hecho una labor de desapalancamiento brutal desde la crisis anterior, desde el pico de 2011 en España. Ha dicho que lo que sí le preocupa es que las compañías están bastante endeudadas, pero que de momento no están habiendo impagos. Por supuesto, dadas las condiciones financieras tan acomodativas que están teniendo, ¿no? Pero que ha sido el único punto en el que ha mostrado duda, la capacidad de las empresas de sobrevivir una subida de tipos de interés, ahí de manera un poco velada. Y por resumir, yo poniéndome las gafas no de especulador, ni siquiera de un inversor relativamente activo, sino de ese ahorrador que mencionaba Pablo y que para mí es el principal objetivo de mi trabajo, porque constituye la mayoría de los ahorradores españoles. De aquí me quedo, sin entrar a valorar si habría alternativas mejores, que está dando un mensaje de tranquilidad, que está diciendo vamos a seguir un poco desenchufando la máquina, pero de una manera muy pausada y siempre con la mano dispuesta a volver a enchufarla en caso de que haya un poco de turbulencias. Y me parece que es un mensaje tranquilizador para los mercados. No creo que nadie se vaya a poner ahora a buscar refugio en base a lo que hemos visto en esta reunión. Sí, de hecho también, ligando un poco con lo que decías, Francisco, y con lo que mencionabas del desapalancamiento de los hogares, también ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad respecto a los consumidores, ¿no? Y ha dicho Powell hace unos minutos que creen que la demanda del consumidor es extremadamente fuerte y que así va a seguir próximamente. Efectivamente, había un poco de decepción con la publicación del dato de venta minorista ahora en noviembre y, sin embargo, si miras a la curva larga, está un 20% por encima del nivel prepandemia. Es que ha habido muchísimo dinero yendo directamente al bolsillo de los consumidores y en Estados Unidos pues eso no ha ido directamente a la cuenta corriente o a la cuenta de ahorro, como ha ocurrido un poco con las ayudas en España, aunque no han sido tan voluminosas, ha ido mucho más al consumo y eso es en gran medida por lo que se ha provocado. Es uno de los factores que está detrás de esta inflación disparada. Sí, lo que pasa es que esa tasa de ahorro poco a poco se va a ir restableciendo a un nivel normal, ¿no? Y cuando eso ocurra, estas tasas de consumo que hemos visto pues se van a normalizar, vamos a volver a la tendencia estructural que teníamos. Y luego hay otro tema, cuando has comentado lo de la pregunta del periodista, que Powell responde que sí, que hay valoraciones altas, pero no son extremadamente altas. Sinceramente, yo llevo 36 años en la industria. Me encantaría recordar una sola vez en 36 años en que un banco central haya dicho que hay una burbuja. Hemos oído terminologías de froth, que si tal, que si un poquito, que si aquí tal, pero ni siquiera hablaban de burbuja inmobiliaria. Cuando había subido la vivienda casi un 400% en cuestión de en un intervalo de 7 años, no hablaron de burbuja en el año 2000 en .com. De hecho, muchas de las agencias de rating tenían como con calificación AA, AAA, compañías que quebraron. Lo que quiero decir con esto es que no te van a contar nunca esto. Es imposible, es contra natura, ¿no? Ellos no te van a decir, porque no pueden, porque si dijesen que hay una burbuja, directamente la pinchan. O sea, si un banco central dice, estoy preocupado por la burbuja bursátil, directamente baja un 10% la bolsa. Entonces, es que no pueden decirlo. Entonces, el hecho de que esquive un poco la pregunta me parece que está en línea con lo que tienen que hacer porque no tiene otra opción, está maniatado, ¿no? Pero que no se crea la gente. Es como cuando los bancos de inversión siempre dicen que esperan que los resultados o las ganancias empresariales suban un 10-12% el año próximo. Lo dicen siempre, tanto si aciertan como si no, porque va en su ADN, va en vender ciertos productos financieros, porque si tú dices esto pinta fatal, no vendes nada. Con lo cual la industria tiene un bias. No nos engañemos, yo he estado en 2 bancos, he tenido un hedge fund, sé de lo que hablo, hay un bias brutal. Con lo cual no seamos naif nosotros, no seamos hipócritas. Podemos contar a la gente la realidad, ¿no? Y contesta esto por este motivo, no porque sea así. Creo que hay que ser un poco realista, ¿no? Obviamente, no está en libertad de decir lo que todo el mundo sabe, que sí que es verdad que los mercados financieros están inflados. Simplemente estaba un poco contando cómo está la visión que están transmitiendo de la economía, donde intenta quitar la atención del público. Powell puede decir lo que quiera, es obvio, solo tienes que mirar un cuadro de valoraciones, sobre todo en la renta fija, para darte cuenta de lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, mi punto quizás era aquí lo que más me ha llamado la atención,
que no ha negado que pueda tener un problema con las compañías, ¿no? Y en cierta manera yo que he leído es no puedo subir los tipos de interés demasiado rápido porque me cargo a empresas que están muy endeudadas, que es un poco lo que estaba contando José Luis anteriormente. Estamos en un punto muy delicado y hay unas conexiones muy fuertes entre la economía financiera, entre los mercados financieros y la economía real, y extremadamente rápidas, y que se pueden traducir en un desplome del consumo y un desplome del empleo de una manera muy rápida. Entonces tienen tres platos en el aire. Eso lo ha explicado muy bien José Luis. Y yo Francisco, creo que... además, hay un detalle, abundando en esto que estáis diciendo. Bueno, primero hay que dejar clara la idea de que el dato de consumo es un dato pasado. El dato de inflación es un dato pasado. ¿De acuerdo? Si el consumo se va a desacelerar para el año que viene porque ya el efecto cheque se va a desvanecer, pues el exceso de demanda sobre la oferta también se va a desvanecer. No podemos decir que el consumo se desvanece y, sin embargo, va a seguir existiendo el desequilibrio. ¿De acuerdo? Segundo lugar, Francisco, apoyando lo que tú dices, hay un gesto que me ha encantado en los mercados. Aparte del SP500, por razones obvias, que ya está en 4.699,4, es el comportamiento del ETF de High Yield. Fijaros qué curioso. Los bonos, la rentabilidad de los bonos ha caído, sin embargo, el precio de los High Yield ha subido. Esto significa que la economía va a ir bien, que la morosidad va a disminuir y que los gestores de fondos están comprando bonos de alto rendimiento. Luego, señores, la burbuja va a continuar, no os preocupéis, no la van a pinchar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a ser felices, vamos a ser felices. Acaba de superar el 4.700 el SP500, ¿de acuerdo? Sí, yo solo voy a citar un pequeño comentario por lo que comentaba Francisco. O sea, yo creo que de las últimas declaraciones que está haciendo ahora en este momento, el que Powell vea el sector inmobiliario residencial y la escalada de precios que estamos viviendo ahí, tiene una buena derivada, y es que todos aquellos que tienen hipotecas, todo lo que es el segmento de crédito residencial, sigue teniendo un viento muy favorable. O sea, el que suban los precios implica que el loan to value, o sea, el nivel de apalancamiento que tiene el ciudadano medio estadounidense con su vivienda, sigue bajando. Eso resta mucha presión a cualquier tensión en el crédito y, por supuesto, nos aleja de anteriores burbujas o anteriores crisis. Y yo creo que hay que separar mucho en crédito, por lo que está diciendo Powell, lo que es crédito residencial o hipotecario residencial, que goza de muy buena salud, de lo que en algún momento podría ser crédito corporativo o más ligado a lo que es en Estados Unidos todo lo que tiene que ver con sector manufacturero, sector comercial o sector energético. Y luego la segunda cosa que también quería matizar, que yo comparto con Pablo la opinión, y eso, perdón si no me he explicado antes, o sea, lo que ha hecho Powell es que sigue inyectando liquidez. Y si el argumento que planteábamos es que los mercados han seguido muy dependientes al tamaño del balance de los bancos centrales, pues Powell lo que ha dicho es que ese balance de momento va a seguir subiendo, que va a seguir subiendo a menos velocidad de lo que esperábamos en la última reunión, por eso el mercado de renta variable reacciona positivamente. Es sorprendente y técnicamente que el mercado de renta fija, el 10 años y el 30 años, que deberían al menos descontar algo más de tensión, no lo haga, pero ahí yo no creo que vaya a llegar la sangre al río en el mercado de renta fija, porque nos guste sí o no, el gran player en lo que hagan los tipos de interés a 2025, 26, 27, 30 y hasta 2050, hoy por hoy es lo que haga el balance de la FED. Y ahí Powell no se ha mojado, pero sí que ha dejado claro que ese balance va a seguir siendo gestionado de una manera estable, sistemática, y por lo tanto nada hace prever que vaya a haber un giro brusco en los tipos de interés, que sería lo que verdaderamente pondría en riesgo el que haya mucha inflación desde el punto de vista financiero. Estoy con Pablo que desde el punto de vista del ahorrador y desde el poder adquisitivo del ciudadano medio, el tener tipos de interés reales, no nominales, o sea, tipos de interés menos inflación en Europa del -4, en Reino Unido del -5 y en Estados Unidos del -6, pues es una muy mala noticia para todos aquellos que tengan dinero en cuenta corriente, porque todos vamos a perder poder adquisitivo. Ni siquiera es una japonización, porque en Japón pierden menos poder adquisitivo de lo que llevamos perdiendo nosotros los últimos años, pero que eso no cambia el discurso de Powell, y en ese sentido yo creo que, por ser muy pragmáticos, cosas útiles que se pueden sacar del discurso de hoy, es un mensaje
aunque parezca radical continuista, aunque parezca hawkish, es más expansivo y es más madera, y lo están viendo todos los mercados, y en ese sentido a lo que hay que estar atento a partir de ahora es qué van a hacer con ese balance, qué van a hacer los tramos medios de la curva, y si la Fed sigue trabajando con su balance en los tramos medios, es un mensaje y un escenario muy continuista de lo que hemos vivido últimamente. Sí, yo creo que el año próximo la clave va a estar en el spread entre los plazos cortos y los largos de la curva, ¿no? Siempre ha funcionado muy bien. Hemos visto ese flattening con esta previsión de subidas de tasas de interés, de 3 subidas el año próximo. Va a ser muy interesante ver si el tensionamiento en la parte corta de la curva se replica un movimiento equivalente en la parte larga, o si por el contrario pasa con el efecto de que la parte larga vaya tendiendo a bajar en rentabilidad, lo cual sería pues una apuesta por los inversores de renta fija de que esas subidas de tipos de interés tarde o temprano van a provocar una recesión, ¿no? Con lo cual, yo también soy de la opinión de que tenemos un inicio de año todavía muy bueno en la medida en que, de hecho, nunca las primeras subidas de tasas de interés han provocado un descalabro en los mercados, ¿no? Es algo más continuista cuando va retirando los estímulos de forma avanzada, es cuando finalmente provocas el daño, ¿no? Y tal vez esta vez sean capaces de gestionarlo, las circunstancias cambien y no tengan que subir tanto como prevén que van a subir ahora. Pero si lo hacen, yo creo que durante 2022 es muy probable que la curva de tipos empiece a aplanarse mucho más de lo que se ha aplanado hasta ahora, y eso sí sea una advertencia de que a 12 meses vista tal vez el ciclo económico va a cambiar. Bueno, pues ha terminado la rueda de prensa de Jerome Powell hace unos minutos. Entre los últimos mensajes, bueno, pues hablaba precisamente del balance, ¿no?, que mencionaba Juan Ramón Caridad. Decía que no se han hecho decisiones sobre cuándo se va a reducir. En cualquier caso, dice que, bueno, pues que hoy no se han hecho decisiones, no se han tomado decisiones al respecto. Y, bueno, entre los últimos mensajes también destacaba que creen que la política de la Fed es apropiada en la situación actual y que, en cualquier caso, bueno, pues como hemos ido comentando, bueno, pues que seguirán vigilando todos estos elementos. A disfrutar del rally Santa Claus, nos suelen decir, ¿no? Las últimas 2-3 semanas del año, 2 semanas del año y el principio de enero, que estadísticamente suelen ser muy buenos. Pues yo creo que con la reacción que hemos visto hoy en los mercados, lo más probable es que de aquí a principios de enero veamos. No nos extrañaría nada ver máximos nuevamente, máximos históricos otra vez en la bolsa estadounidense. Sí, bueno, me parece que hemos perdido la conexión con José Luis Cava, pero ahora mismo el Standard & Poor's 500, que lo estaba mencionando él, en esos 4.703 puntos, el rebote ya del 1,5%, sigue subiendo también en Nasdaq más de un 2%, 16.245 puntos, y también vemos subidas de más del 1% en el Dow Jones por encima de los 35.900, así que bueno, sí, de momento, como decías Pablo y como comentaba también Cava, ese camino, ¿no?, despejado. De momento esas subidas continúan. Vamos a ver el ansiado rally de Navidad, qué datos nos deja. Bueno, tenemos un detalle más y son todas las FANG, ¿eh? Ahora mismo tenemos a Apple subiendo un 2,60, tenemos también a Google subiendo 1,13, tenemos a Amazon subiendo un 2,04, a Microsoft un 1,48, a Facebook, a Meta un 2,27%, incluso a Tesla un 1,77%. Yo creo que otra de las noticias importantes de la jornada ha sido el vuelco del Nasdaq en una jornada en la que estaba cayendo más que el resto del mercado y que ahora mismo está creciendo un 1,98, liderado sobre todo porque las FANG ven con buenos ojos ese mensaje de la Reserva Federal. No sé cómo lo veis. Sí, tienen las criptos subiendo también, las criptomonedas. Yo creo que se ha tomado como una señal de risk-on que decimos, ¿no? Que están comportándose bien los activos de riesgo. También el petróleo, una subida del 1,89 hasta 71,59, y Bitcoin ya está en 49.290. El euro está ganando un poco, el dólar está ganando un poco de fuerza frente al euro en estos momentos, pero bueno, el movimiento de las FANG, Francisco, ¿cómo lo ves? Ese crecimiento de las tecnológicas. Bueno, a ver, yo la principal lectura que hago de esto es que nos olvidamos a menudo que el principal mercado del mundo después del inmobiliario es el mercado de la renta fija, no es el de la renta variable. Entonces hay mucho gestor que está sentado encima de miles de millones de dólares y que se da cuenta con esta noticia de que se tenía alguna esperanza de que los tipos bajaran y por lo tanto aumentara la valoración de los bonos que tienen cartera, se puede despedir de ella. Entonces tienes que reajustar tu cartera.
y protegerte de la inflación. Y eso se hace con activos que son capaces de flotar encima de la inflación, como es la bolsa tradicionalmente. Aunque la bolsa funciona bien cuando la inflación está en valores controlados, ¿no? Históricamente, un 3, un 4, un 5%, la bolsa es el activo de preferencia para los inversores. Cuando ya subimos y nos acercamos al 10%, ya empiezan a funcionar un poco peor esa conexión entre inflación y buen rendimiento de la bolsa. Entonces, como yo lo veo, es mucho inversor yéndose porque no le quedan alternativas. Entonces vuelven hacia la bolsa, sales de la renta fija y respecto a las tecnológicas, pues sinceramente se han convertido en el nuevo activo refugio. Es lo que yo estoy viendo. Cuando no sabes a dónde ir, te vas a las tecnológicas que funcionan bien en el caso de que tengas que cerrar la economía por inflación. Es un chip que no teníamos hasta ahora y que quizás deberíamos implantarnos desde el año pasado. Sí, yo creo que si miras la subida además desde abril de este año, el 50% de toda la subida, de todo lo que ha subido el S&P se debe a estas compañías. Y es que no debemos olvidarnos que tienen un peso ya enorme en el S&P. Es que son más del 20% de todo el mercado de equity americano, y en ese sentido, si el mensaje es moderadamente continuista y el balance sigue subiendo, es una señal de risk on, y por lo tanto todo lo que huela a riesgo tiene un comportamiento muy espectacular. Y además yo creo que el que la curva no haya reaccionado implica que el trade value, o sea, todo lo que huele normalmente se beneficia de subidas de los tramos largos de la curva, especialmente los sectores más value y en parte el financiero, pierde en detrimento con tecnología, que tecnología se beneficia de que la curva, como decía Pablo, siga plana, y ese aplanamiento de la curva suele ser, como explicaba Francisco, un trade que cada vez está siendo más correlacionado con que las tecnológicas lo van bien. Pablo, ¿cómo ves también ese movimiento en el resto de tecnológicas y del resto del mercado? Bueno, yo creo que cuando hay un concepto que llamamos el market breadth, ¿no? Que es un poco ver el sentimiento que hay debajo de los índices, y tal y como estabais indicando, es muy curioso porque estando las bolsas, los índices generales como el Nasdaq o el S&P muy cerca de máximos históricos, cuando luego, no sé si conocéis el fondo ARK Innovation de Cathie Woods, que en 2020 había tenido un retorno espectacular y la gente decía que era el nuevo Warren Buffett, ¿no?, de la inversión, pues está creo que un 40% abajo este año. Y dices, ¿cómo puede ser que un fondo que invierte en tecnológicas esté un 40% abajo cuando el Nasdaq está rozando el máximo histórico? Y dices, bueno, pues porque la realidad del Nasdaq no es el índice, la realidad del Nasdaq son dos realidades, ¿no? Está los FANG Stocks, este grupo de 6, 7, 8 compañías elegidas que pesan el 50% del Nasdaq y el 20 y tantos % del S&P, y luego está el resto, ¿no? Y dentro de ese resto hay muchas compañías que en 2020 despuntaron y lo hicieron francamente bien, pero que desde principios de este año pues llevan haciendo correcciones muy, muy importantes, ¿no? Del orden del 40, el 50 o el 60%, con lo cual esto también pone de manifiesto la importancia que tiene cuando no estás haciendo inversiones a nivel índice, pues la importancia que tiene el seleccionar bien los valores, ¿no? Porque las realidades son totalmente distintas en función de si te has sentado en un Roku o en un DocuSign o te has comprado AMC arriba cuando estaba todo el mundo fomentando la compra a través de Wall Street Bets, y de repente descubres que pierdes un 60% desde máximos, un 50%. Si por el contrario tienes una cartera formada por los Googles, Microsoft y Apples, pues eres el tío más feliz del mundo y estás obteniendo una rentabilidad fabulosa. José Luis, que vuelves ahora. Sí, es que me he quedado sin batería. Cuéntanos, hemos visto todas las subidas de las FANG, hemos visto el crecimiento también de las cripto, hemos visto el crecimiento del petróleo incluso. ¿Qué sensaciones te va dejando? Hombre, os falta ver Russell 2000. Si estamos hablando de economía, el primer índice que hay que ver es el Russell 2000. Bueno, lo que ha hecho el Russell 2000 es de escuela de especulación de primero. Ha dibujado la pauta que se debe dibujar para un rebote. Les pido, por favor, que si tienen un momento echen un vistazo al Russell 2000, cuyo mnemónico es RUT. Pueden ver ustedes que en diciembre, concretamente, hizo un mínimo en la zona de los 2.143. Pues bien, hoy ha marcado un mínimo en 2.130 y ahora mismo está prácticamente en 2.196. Esto es señal de suelo. Los soportes han funcionado y, por lo tanto, vamos a esperar un rebote que al menos dure hoy,
mañana y los primeros días de la semana que viene. Justo estamos viendo el gráfico, José Luis, justo estamos viendo el gráfico del Russell 2000. Bueno, pues si te fijas en el gráfico del Russell 2000, si te fijas en los mínimos del 3 de diciembre, podrás ver ahí que marcó un mínimo en 2143. Si te fijas en el mínimo que ha hecho hoy, el mínimo ha estado prácticamente en 2130,90, ahí ha rebotado. Ves que hace un mínimo, perfora el mínimo anterior, dibuja una divergencia alcista en el RSI y rebota con fuerza. Y se amplía el rango de fluctuación del precio. Es cuando sale una manita de la pantalla y te hace comprar. ¿De acuerdo? Es decir, todo perfecto. Y teniendo en cuenta que hay 4 billones para cancelar de posiciones cortas por parte de los dealers, pues hombre, va a entrar el dinero. Y si además estáis viendo que los bonos de alto rendimiento, que es el fusible de la economía, está subiendo el precio, cuando está cayendo el precio de los bonos americanos, señores, que siga la fiesta, vamos a ser optimistas. Ha empezado la subida de la Navidad. Papá Noel is coming to town. Pues yo creo que si no tenéis mucho que añadir podemos ir dejando en esta sesión. Juan Ramón además tiene ya, por las horas que son, que dedicarse ya a más cosas. Juan Ramón, gracias por acompañarnos. Juan Ramón Caridad. No, un placer, y por relación con inversores latinoamericanos es por lo que tengo que dejaros, pero un placer. Muchísimas gracias. Buena noche y buen negocio. Igualmente. Pablo, no sé si quieres añadir algo más a lo que estaba comentando también del Russell 2000, José Luis. Me voy a despedir y ya comentaremos. Tenemos todavía mucha semana por delante. Tenemos mañana al Banco Central Europeo, que también va a estar interesante, al Banco de Inglaterra, el Banco de Japón el viernes. Yo creo que vamos a tener muchísima información que diluir y que digerir, durante estos próximos días, y la iremos comentando con vosotros en cierre semanal y en las distintas intervenciones que tengamos. Por lo cual, gracias a todos por haber contado conmigo, y nos vemos ya en la próxima oportunidad que surja. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Hasta el viernes. Francisco, si te parece también, vamos despidiéndonos. Pues muchas gracias por invitarnos. Un placer siempre estar en estos debates, y siempre se queda uno corto con ganas de pasar horas hablando con estos monstruos del análisis de inversión. Yo me voy a acostar a los niños y le doy gracias a Dios por no tener que invertir como José Luis, porque me moriría de infarto si tuviera que estar mirando los índices. Yo aporto mi pellizquito periódico y me olvido, y miro los mercados porque me invitáis de vez en cuando a cosas de estas. Pero es un placer siempre charlar con vosotros. Muchas gracias. Igualmente. Gracias, Francisco. Buenas noches. Descansa. José Luis, pues ha sido una noche trepidante, ¿no? Poco se esperaba. ¡Qué fantástico! Tampoco. Esto es lo más divertido que hay, para que luego digáis que los mercados no son divertidos. Se ha dado el primer escenario. Powell ha apaciguado los mercados, y lo dijimos a la hora de la comida a las 3:20. Si a Powell apacigua los mercados, se va al 4.720. Ha llegado ya al 4.720. Y ahora que es cierto que hay que acostar a los niños, pero ¿qué canción le voy a poner yo a mis niños? Está claro, Santa Claus is coming to town. Yo creo que hay que acabar con esta canción hoy, porque es la canción que hay que poner, ¿de acuerdo? ¿Crees que con esto ya rally de Navidad, no? Total. Ya ha empezado ahora, ha empezado hoy. Ha empezado la fiesta. Gracias. Hay que ser felices, hombre, que estamos en Navidad. Por supuesto. Yo me iría ahora a Euro Disney. Pero en Estados Unidos, no el de París. Bueno, claro, el de París está fatal, pero te voy a decir una cosa muy curiosa. Mi hijo está en el de París. Ah, bueno, entonces ahí tira más. Ahí tira más. Muchísimas gracias, José Luis, como siempre. Un placer que hayas podido acompañarnos. El placer es mío y muchísimas gracias, y quiero agradecer a los compañeros que hemos tenido, que son magníficos, incluso a Francisco, aunque odia a los especuladores intradiarios. Buena noche y buen negocio. Sueña con Powell. Vale, no. Hasta luego, José Luis. Raquel, pues nada, hemos vivido esta jornada que yo creo que ha sido un punto de inflexión muy importante en los mercados, y que mañana también vamos a ver reflejado en los mercados en el viejo continente, y a partir de las 2:30 con esa rueda de prensa también de Christine Lagarde, con todos los detalles de a ver si también el Banco Central Europeo da pasos hacia ese movimiento al alza, y también ve la inflación de tal manera como la está viendo la Reserva Federal.
Bueno, de momento la perspectiva es que mañana lo que nos diga Christine Lagarde es un tono mucho más dovish, no tan hawkish quizá como podríamos haber esperado por parte de la Fed. En cualquier caso, sí que esperamos pistas sobre qué van a hacer con el PEP, con el Programa Especial de Compras por la Pandemia, más allá de marzo de 2022, si van a crear un nuevo programa para los meses que restan del año o si van a utilizar el antiguo APP. Esa va a ser una de las claves. No esperamos que Christine Lagarde quite la palabra transitoria cuando nos habla de los precios, de la inflación que está subiendo en la eurozona, pero en cualquier caso sí buscaremos pistas. Lo que sí parece es que va a mantener Christine Lagarde la postura que veíamos. En cuanto al Banco de Inglaterra, cuya decisión conoceremos a la 1 de la tarde, el mes pasado, en la última reunión, parecía que iba a subir los tipos, finalmente no lo hizo y se citaba diciembre como la fecha clave. ¿Qué pasa? Que ahora ha llegado la variante Omicron, hoy Reino Unido ha tocado récord de casos de coronavirus y entonces ahora de nuevo parece que se descarta, al menos es lo que estamos viendo en el consenso del mercado, que mañana el Banco de Inglaterra vaya a subir los tipos de interés. En cualquier caso, a la 1 de la tarde Banco de Inglaterra, 2 menos cuarto y 2 y media Banco Central Europeo. Y te doy ya los futuros porque con estas alzas que estamos viendo en Wall Street han cambiado también los futuros de la sesión europea. De momento parece que apuntan a subidas del 0,7% en el DAX, del 1,46% en el caso del K40 de París. Así que bueno, podría iniciarse la sesión de mañana alcista. Lo que tenemos desde luego confirmado es esa vuelta, ¿no?, del mercado americano que comentábamos con los invitados, ese 1,2% de rebote en el Standard & Poor's 500, 4.690 puntos, 16.200 para el Nasdaq con un rebote del